Suscríbete a la Panterita. Hola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician, Isuzu es invencible por naturaleza. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con todo. Tokio, prendidos a tu vida. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín está de reposo, nuestro compañero, que se recupere prontamente. Está con un cuadro de disfonía. Estamos en contacto con el querido Germán García, colega de TIC Sports, que maneja muy bien el tema de lo de Boca. Él anunciaba la caída, finalmente la negociación con Gerardo Martino, y ahora aparentemente está sonando entre uno de los candidatos, Facundo Saba, actual técnico de Cerro Porteño. ¿Es así, Germán? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Bruno? ¿Cómo va eso? Acá estamos, volando de palo a palo, pero para el amigo Wilson siempre a disposición. Bueno, después pase a cobrar el viático, no hay ningún problema, que este muchacho anda fino. Es amigo. Germán, sí. ¿Por qué cayó lo de Gerardo Martino? Según leí, una cuestión familiar, ¿puede ser? Mira, te soy sincero, Bruno Martino quería dirigir a Boca, pero persona con la que él hablaba, persona que le decía, ahí te parece, con los líos que hay, vos acá estás tranquilo, vivís a 10 cuadras del predio, venís a ver a tu nieto jugar al fútbol, tenés una tranquilidad que hoy el mundo Boca no te la puede dar. Tata quería volver a dirigir, pero en este caso con cada persona que se cruzaba le decía que no, quizás este no era el mejor Boca para agarrar. Pero ¿por qué hubo, digamos, una posibilidad en conversaciones previas y ahora cae de repente? Mira, ustedes lo conocen a Tata. Tata es un tipo extremadamente cordial, jamás le va a decir que no a una reunión. De hecho, le dijo que sí a escuchar telefónicamente a Independiente. Imagínate si no va a tener 2 charlas con Boca. La realidad es esa. Pero bueno, insisto, él tenía la intención de... A ver, la intención primaria de Tata era guardar un par de meses para dirigir un club que me lo voy a guardar por cuidar a las fuentes, que a él le hizo un sondeo hace un tiempo diciéndole, mira, no agarres porque nuestro técnico está en esta situación y si lo decidimos echar, el técnico que viene sos vos. Eso de acá a un mes y medio puede pasar. Primero eso. Después lo llama Boca, lo hace dudar, él tiene ganas de volver a dirigir, siempre Boca, esta es la 4ª vez que él le dice que no a Boca, y bueno, finalmente termina decidiendo el no por lo que te mencionaba recién. Lo de Facundo Saba, él es candidato, le llamaron, hubo contacto, ¿qué sabes? Mira, espera, que me dejas leer un mensaje que me está llegando. Sí, cómo no. Se amplío, porque me parece que podemos tener novedades. Sí, a ver, a Saba lo llamaron, esto está confirmado. Es más, recibió 2 llamados, lo único que yo no puedo confirmar es si estos llamados fueron después del no de Martino. Uno seguro que no, fue hace 4 o 5 días. Y el otro, no sé si fue ayer a la noche, que fue cundo rechazó Martino, o en lo que iba de este día para conocer su cuadro de situación. ¿Cuál fue la respuesta que me dan a mí, que dijo Saba? Es difícil salir del Cerro en este momento. Entiendo que lo clasificó a Copa Libertadores, es más, me corregirán, está invicto desde que agarró, no sé si perdió algún partido, pero que está bastante conforme la gente de Cerro y la directiva con él, por lo cual es muy difícil. No creo que les di la primicia a ustedes hace, no sé, un mes y medio, creo que agarró, no sé hace cuánto fue. Va a estar complicado que salga ahora. Bueno, está clarísimo el tema. Según vos y tu tendencia, Germán, ¿quién crees que va a ser finalmente el técnico?
Mira, acá en Argentina hay un programa que llamaba CQC, Caiga quien caiga, de conocía Mario Pergolini. Sí, recuerdo. Bueno, ¿y sabés qué le decía Eduardo de la Puente a Mario? Qué buena pregunta, Mario. La verdad, Bruno, qué buena pregunta. Sí. Ahora, yo te puedo decir que va a dirigir Peckerman y termina dirigiendo mi tía, que no tiene el curso hecho. Pero la verdad es que es una incógnita, Bruno, saber qué puede pasar. Hay un sinfín de candidatos. Saba, Diego Martínez, Peckerman, el mismo Ricardo Sceliti, se nombró a Palermo, se nombró a Tevez. La verdad es que tenían todas las fichas en Martino y él no los dejó realmente regulando. Es más, recién empezó a sonar el tornado Diego Alonso, que se va de Uruguay aparentemente. Germán, para cerrar y no sacarte más tiempo, te pregunto el momento de Oscar Romero y el momento de Bruno Valdés. Bueno, a ver, con situaciones distintas. Valdés recién arranca, es defensor aguerrido, característico paraguayo. Para mí le cuesta muchísimo con la pelota en los pies, y eso que Boca no es un equipo que salga de abajo. Es un jugador que el otro día con Instituto ganando la Boca 3-1 salió a pegar una patada de caliente en mitad de cancha, que lo podrían haber echado. A ver, por lo menos por lo que yo esperaba de un futbolista que pasó no sé cuántos años, casi una década en América, está por debajo de lo que yo pensaba. Es cierto que tiene plazo porque recién llega, esa es la realidad, y cuestionarlo por 7, 8 partidos sería injusto de mi parte. En la primera observación está un poquito por debajo de lo que yo pensaba. Y Oscar Romero, yo le soy extremadamente sincero, yo creo que el 10 de Boca no puede ser un tipo que dé un pase partido en profundidad, que juega a 40 metros del arco, que únicamente dependa de su pegada. Oscar tira un pase y en lugar de acompañar la jugada se queda mirando, como si fuese, ¡oh, qué pase que puse! Entiendo quizás por esto, yo sé que el amigo Wilson está en contra, pero entiendo que quizás este nivel no le da para la selección de Paraguay. Hoy, como lo vemos acá, de hecho los últimos partidos no estaban ni jugando en Boca. En un Boca que juega mal, el 10 ni siquiera juega. Imagínate, ese es un poco el parámetro. Clarísimo. Germán, muchísimas gracias, hermano querido. Como siempre, atentos a lo que necesites, la reciprocidad, con mucho gusto. Un fuerte abrazo, Germán. Bueno, yo les diría que estén atentos a Teis Sport, porque me parece que alguien del tema Saba está por salir a hablar en cuestión de segundos. Muchísimas gracias, ya nos conectamos. Gracias, Germán, fuerte abrazo. Germán García, el colega de TIC Sports, habla sobre Boca. Lo llamó a Facundo Saba, director técnico de Cerro Porteño, después de que Tata Martino le dijera no al equipo Ceneice, a Boca Juniors. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Podemos poner lo de TIC Sports. ¿En qué canal? Porque tenemos también el tema de la Conmebol. Está Gerardo en tienda ahí. Pero ya Wilson va a organizar. Tenemos tiempo. Gerardo, ¿cómo estás? Móvil personal desde la Conmebol. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Señor? Sí, ¿cómo estás? Bien, excelente. Un saludo para todos. Aquí se Conmebol, donde en minutos va a dar a conocer un comunicado en forma conjunta el presidente de la FIFA junto a su par de Conmebol, el señor Alejandro Domínguez, con relación a la sede del Campeonato Mundial Sub-20. Vamos a fijarnos si ya viene o no, porque esto no se va a demorar más. En principio estaba marcado para las 11 de la mañana, ya pasado 11:30. Aguardamos pacientemente por el presidente de la FIFA y el presidente de Conmebol aquí para conocer lo que va a decir el comunicado específicamente con relación al tema del campeonato sub-20, que tendrá otra sede tras dejar de lado lo que estaba pactado en principio por parte de FIFA. Bueno, atento, Gerardo, cuando crea conveniente nos llamas, por favor, quédate ya en el circuito. Sí señor, aquí en segundos. Gracias. No, todos le dicen no a Boca. Pero desde que asumió esta directiva, creo que, salvo lo que son así... La primera que busca un técnico que no es alguien a quien Riquelme pueda manejar. Porque a Russo lo manejaba como jugador, lo manejó como presidente, ni hablar Bataglia e Ibarra. Y lo del Tata, sí. Hoy me extrañaba porque es un tipo muy metódico, ¿verdad? Y
Primero abrió un lugar y después le dijeron no. ¿A dónde te vas a meter? Porque aparte Boca está de elecciones. Hay un solo hombre que maneja todo, que es Riquelme, Juan Román Riquelme. No me extrañaría Palermo ahora que estuvo con él y que se amigaron, estaban peleados antes. El amistoso que hubo de Villarreal, los 100 años de Villarreal, jugaron juntos, viajaron juntos, y por ahí Palermo, que está en Platense, tengo entendido ahora, acepta, ¿verdad? Pero Saba no va a aceptar. Martino no hay plan B, el equipo juega la Copa el martes, y de acuerdo con lo que decía Martínez Groba de Oscar Romero, está jugando como un lanzador, como un hombre de 35 años. No influye mucho, Juniors. aparece poco. Le aplaude mucho alguna pelota bien precisa que la pone bien, pero es cierto, no acompaña más. No corre, decíamos, él no está más cerca del área. ¿Te acuerdas que antes era un volante que estaba cerca del área? Tenía algunos goles. En Racing, por ejemplo, fue un volante que rompió todo. El Cerro Porteño en la última época aquí también. Pero da el pase y ahora, se queda, dice. Y sí, como un lanzador, el viejo de 35, 36 años, veterano, ya que jugaba bien antes, se pone como lanzador. Medio bajito. Así está. Medio bajito. Y sí, pero no sé si esa es la instrucción que le dan, porque recupera pelota también, pero juega como un volante central lanzador. Entonces, por ahí se explica la no presencia, ¿verdad? Sí. Y lo de Martino, si hay un entrenador que analiza muy bien cómo maneja su carrera profesional, es Martino. Martino es de esos entrenadores que sabe perfectamente un ciclo, aunque sea corto, y ve que ya no puede correr, se va. Ocurrió acá en Cerro, ¿te acuerdas? Se fue campeón, un año y algo se fue. Se fue. Le rogaron para que siga, se fue. Libertad entendió perfectamente en los dos ciclos cuándo irse. Ni hablar acá en la selección nacional, y vaya que tuvo razón, ¿verdad? Cuando dirigió la Copa América y declaró lo que declaró, que ya no había materiales, que él ya no podía sacarle más jugo al potencial que tenía Paraguay, y conociendo lo que es Martino, que piensa muy bien dónde meterse, el mundo Boca realmente iba a ser muy peligroso para su futuro. Ella quiere otra tranquilidad también, claro. Aparte es un entrenador que venía de México con todo lo que tuvo, caldeado, 3 años bajando la caña a todos lados, y la Boca ahora. Y por más, Federico, que Boca pueda seducir, Martino ya le dirigió al Barcelona. Eso es lo que le dije ayer. Y hablando ayer a alguien me dijo, pero que Boca viene a dirigir selección argentina con Messi. Claro. Barcelona de España. ¿Y cómo se fue la selección argentina? Porque no estaba de acuerdo. ¿Te acuerdas? Que no estaba de acuerdo con el desorden de la selección argentina. No, él se va porque iba a jugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y los clubes le negaron todos los jugadores. Por falta de gestión. Cuando eso recién asumía Tapia, fue después de la muerte de Grondona, y ahí renuncia a la por falta de gestión, ¿verdad? De las autoridades de la AFA. Por eso él es muy metódico en ese aspecto, y no se aferra, por más de que pueda hacer, que se llame Boca, selección argentina, lo que fuese, cuando él entiende que las cosas no caminan o no puede caminar, normalmente no se mete o no sigue. Y lo más importante ahora, que también los medios argentinos hablaban que hoy una reunión, hoy vino Tapia al país, la reunión relámpago casi, para coordinar que el Mundial se va a jugar en Argentina, el de Indonesia, en mayo. Argentina clasifica entonces de esta forma, por eso le digamos que le querían convencer a Mascherano para que vuelva a la selección como entrenador, y seguramente en la conferencia que estamos esperando con Gerardo va a ser un tema importante ese de anunciar el Mundial Sub-20 entonces en Argentina en el próximo mes de mayo. Bueno, y dos cosas importantes. Cerro Porteño, precios populares. Buenísimos los precios. Para la Copa, muy buenos precios que vamos a repasar en un momento, Federico, pero si no te va... Me decía ayer alguien que maneja los números, que hace poco estuvo en Cerro, que esperan recaudar 4.000 millones de guaraníes en los 3 partidos con los combos, y que hace 5 años el club no ponía precios tan populares en una jornada internacional. Tan populares que no faltaba el que preguntaba si era por partido. Claro, porque son tan populares que te hace pensar, espera, igual si es unidad dentro de todo, pero cuando te dijeron que es combo, y muy bien para Cerro Porteño y su dirigencia. Ojo que hasta el martes esta promoción, este combo 3x1. Para los socios. Habla Zapaga en TIC Sport, me dicen. Ahí está. A ver. Por eso nos avisaba el colega Germán García lo de Juan José Zapac. 29 al día del partido, el 5. El 5 es para socios. Miércoles. Y 2 de abril al 5 de
Abril, para no socio. ¿Verdad? Sí. ¿Está bien? Convengamos acá que el hincha que no compre la entrada en este periodo, sí ya tendrá que comprar de vuelta partido por partido. Así es que tiene que acelerar y aprovechar el momento. Y en Olimpia, Zavala lateral izquierdo y Tito Torres como volante extremo. Y Paiva y Fernández en la punta. Aquí me dice que ya también, bueno, antes de la conferencia ya confirmaron el tema del Mundial. Y verlo desapaga, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece lo de Torres? Y él jugaba allí, en Cerro, me acuerdo. Era cuarto volante. De hecho, es uno de los tantos jugadores que, a falta de la aparición de laterales, que fueron mutándose al lateral izquierdo. Él apareció sí, hasta como de volante punta. a la izquierda. Hasta de punta, Federico, Número en la 10, compañía 9. Y después terminó jugando Sí. la Copa Libertadores, la Sí. del 2011, como doble 6. Doble 6. Con Villarreal. Pero Villarreal, Tito Torres. habrá que ver ahora con el paso del tiempo, claro. si va a tener toda la explosión, va a ser, digamos, dentro de todo, un espacio más corto para, en el momento que tendrá que arrancar, si hablamos de desborde, porque desde atrás pues tiene más espacio y el lateral tiene esa posibilidad de llegar por sorpresa. Pero bueno, es la búsqueda, ¿no?, de un entrenador que tiene que tratar de recurrir a distintas fórmulas para buscar el mejor funcionamiento del equipo, porque también se frenó otra vez. También puede sonar a protegerse también ese sector. Sí. Habla Infantino. Gerardo, ¿estás? A ver. De Argentina, de americano, sobre todo Sudamérica, en el mejor mundial de la historia. Bueno, yo soy, por supuesto, no soy objetivo cuando hablo de esto porque me gustó muchísimo, pero la verdad es ya excepcional. Entonces, quizás desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista económico, de la estabilidad, de las reglas. Bueno, me feliz de estar aquí, feliz de estar aquí también. Solo un par de días o un par de semanas después de mi reelección a la presidencia de la FIFA por 4 años más, y agradecer al apoyo de toda Sudamérica en esta reelección. La FIFA también se porta muy bien, no solamente con el mundial que hemos tenido en Qatar, que se va a jugar en la Nueva Zelanda, sino que todo lo que merecemos que debemos ser, y muchos proyectos que tenemos juntos para el futuro, para hacer crecer el fútbol en todos los lugares del mundo. En Sudamérica ya tiene una historia más que centenaria. Ya tiene una historia más que centenaria. En otros continentes todavía tiene que crecer, y el trabajo de la FIFA es, por supuesto, invertir en todos los lados, coger lo que hay de bien en los países de los continentes que tienen esta cultura y esta historia, y intentar inyectar esta pasión y ese trabajo en el mundo entero. Uno de los temas que son muy recientes y que ha mencionado el presidente Alejandro Domínguez es en relación a la Copa Mundial Sub-20 que se va a celebrar en mayo y junio. Se hubiera tenido que celebrar en Indonesia. Desafortunadamente hemos tenido que decidir, y lo hemos anunciado ayer, que no se puede jugar ahí, y hemos recibido ahora la candidatura de Argentina. Aquí tengo las cartas del presidente Chiquitapia, del Ministerio de Turismo y Deportes, y también del Ministerio de Economía, para apoyar y dar todas las garantías necesarias a esta
a esta candidatura de Argentina, que por supuesto el país campeón del mundo tiene una candidatura muy fuerte, y ahora los pasos siguientes por este Mundial Sub-20, que tiene que ser la decisión tiene que ser muy pronto, en los próximos días. Se va a trasladar esta petición de la Federación, de la Asociación Argentina de Fútbol al Buró de la FIFA, que va a tomar la decisión de quién va a ser el anfitrión de este Mundial. Pero y ahora, por supuesto, quisiera agradecer al presidente Tapia y a toda Argentina, al gobierno, por haber sometido esta candidatura tan rápidamente, que nos hace un gran bien y un gran placer. Bueno, muchas gracias. Pasamos a una ronda de preguntas. Hola, buen día. Pablo Jiménez, doble amarilla. ¿Se escucha ahí? ¿Más fuerte? Ahí está. Pablo Jiménez, doble amarilla, de Sport Radio de Argentina. Al presidente Infantino quería preguntarle si puede dar precisiones de cuándo podría tomarse esa decisión y si es la candidatura de Argentina la única que se ha presentado hasta este momento. Y al presidente Domínguez quería preguntarle cuál cree que son los argumentos de Sudamérica y de Argentina para ganar esta candidatura y para traer nuevamente un Mundial Sub-20, que recordemos que se jugó en el 2001 en Argentina también. ¿Cuál cree que son los argumentos de peso que tenemos? Gracias a ambos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay otros países también que han anunciado un interés, pero como candidatura, ya con las garantías del gobierno y los detalles. Argentina es la primera, y la decisión la vamos a tomar, la verdad, en los próximos, creo, 2 o 3 días, cuanto antes, porque el Mundial empieza el 20 de mayo y es muy pronto. Y bueno, todos conocemos el fútbol en Argentina, y es un país que seguramente puede albergar una competición de este nivel. El Sub-20, a mí personalmente, es después del Mundial, pero el Mundial es algo de excepcional, es la competición que más me gusta, es una competición muy linda, y bueno, con la tradición del fútbol de Argentina, creo que tiene muy buenas posibilidades, pero tenemos que seguir el proceso. Va a ir al buró, y que los próximos 2 días, 3 días vamos a tomar una decisión. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, particularmente el buró está conformado por los presidentes de las confederaciones, y Gianni ya sabe que tiene el voto mío para Argentina. Segundo punto, ¿por qué creo que Argentina tiene un potencial? Primero, porque se propuso. Esto, recordemos que es una medida de urgencia. Nadie preveía que Indonesia iba a dejar de ser sede. Esa es una decisión que se había tomado un tiempo atrás. Como reiteró el presidente, esta competencia empieza en mayo, con lo cual hay que tener todo listo. Y creo que en ese sentido la Argentina tiene todo lista para albergar este mundial en esta medida de urgencia. Si hubiera habido más tiempo, estoy seguro que muchos más países hubieran también querido participar, pero creo que la potencia que tiene Argentina es que está lista para cualquier tipo de competencia de fútbol que se necesite, y entiendo que la AFA y en particular el presidente Tapia se sienten en condiciones como para poder ser responsables y llevar este desafío, reitero, en muy corto plazo, para hacer el mundial y que salga del nivel que a FIFA exige y acostumbra, ¿verdad? Buen día para el señor presidente Gianni Infantino y para el señor presidente Alejandro Domínguez. Juan Ángel Obando para Tigo Sports. Para el señor Infantino, consultarle acerca de cómo ve el trabajo de la Confederación Sudamericana de Fútbol
y el fútbol sudamericano en general en la actualidad, haciendo hincapié en ese detalle que usted marcaba del Campeonato del Mundo de Argentina, pero más allá de eso también un poco la realidad aquí en esta zona geográfica. Y para el señor Domínguez, sí, ¿qué le genera la posibilidad de que un Mundial Sub-20 se pueda realizar aquí en el continente? Si le parece que es una muestra este ofrecimiento rápido de Argentina de que en Sudamérica este tipo de eventos se pueden llevar a cabo sin problema. Bueno, muchas gracias. Ya lo dije y lo voy a repetir y lo diré también mañana al Congreso de la CONMEBOL, que se está haciendo, por supuesto, un gran trabajo por todo lo que es las competiciones. Argentina ganó el Mundial, muy bien, el mundo está feliz, pero no es solo esto, no es solo el resultado deportivo, lo hablábamos antes con Alejandro. Bueno, al final el resultado deportivo es muy importante, pero lo que hay detrás también es, para nosotros como dirigentes, es fundamental, es decir, toda la organización, todo lo que se hace en las competiciones en Sudamérica, como las Libertadores, como todo el fútbol femenino, lo que se está haciendo, las inversiones que se hacen y los ingresos que siempre siguen creciendo. Luego, el hecho que gane Argentina el Mundial no tiene que ser o tener como consecuencia que todos ahora pueden decir, bueno, muy bien, todo es fantástico. Tenemos que seguir trabajando en FIFA, en Sudamérica, porque se mejore todo muchísimo. Bueno, Paraguay es un ejemplo muy bueno en ese sentido, con inversiones en la última vez que fui aquí en el centro de alto rendimiento femenino, proyectos muy importantes por el futuro del fútbol, porque los demás no están durmiendo tampoco, ¿no? Todos mejoran, todos quieren ganar, y entonces siempre se tiene que seguir al más alto nivel, y en todos los 10 países de Sudamérica se tiene que aumentar siempre el paso, porque el talento sí te hace ganar, pero hoy ya no es suficiente. Necesitas el talento, necesitas la organización, necesitas el trabajo, necesitas la inversión, la colaboración entre los gobiernos y las federaciones, la estabilidad, y todo esto es algo que es un trabajo que se empezó hace un par de años ya, y que se está siguiendo en la CONMEBOL y en los países sudamericanos. Con respecto a tu pregunta, creo que Sudamérica y en particular la mayoría de los países están haciendo inversiones fuertes y han demostrado con competencias importantes de que están en condiciones de albergar copas, ya sean de Sudamérica o en caso de que se propongan copas mundiales, como en el caso particular, si tomamos como ejemplo el fútbol playa en Paraguay, que tuvimos un mundial acá y salió exitoso, tuvimos un mundial de futsal en Colombia, salió exitoso. Proponernos... Podemos hacer un mundial de waterpolo, ¿cómo se dice waterpolo? Waterpolo. Entonces, de vuelta a la logística que están reinvirtiendo los países, uno ve lo que está haciendo Argentina o puntualmente lo que está haciendo River en su estadio, eso motiva que otros estadios también hagan lo propio. Le comentaba hoy al presidente Infantino que el Centenario acaba de aprobar, y esto debería anunciarlo el presidente, entonces voy a hacer hasta ahí, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero una remodelación más al Centenario, como para que de a poco se vaya vistiendo y tenga la capacidad necesaria y además adecuado a las necesidades, como para eventualmente albergar al Mundial del Centenario. Lo mismo que uno ve acá en Paraguay, cuando uno ve los estadios, o en el caso particular de lo que hizo el Club Cerro Porteño con su estadio, el propio Defensores del Chaco, y así creo que Sudamérica, en la medida que se plantee y se anime y se contagie de esto, está en condiciones de albergar cualquier tipo de competencia
Y no me limito solamente a hablar del fútbol, porque miremos lo que pasó con los Panamericanos, ¿verdad? Creo que es un buen ejemplo y fue un ejemplo también para los países vecinos de procurar y de ser protagonistas y de que el deporte venga y se desarrolle en nuestras tierras, y con una peculiaridad que nos diferencia del resto del mundo, y no solamente en la calidad de lo deportivo o de la destreza de nuestros deportistas, sino la calidad de nuestro público, que es inigualable. Última pregunta. Buenos días, presidente Alejandro Domínguez, señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Edgar Cantero de ESPN. Dos preguntas. El tiempo de limitaciones para otras candidaturas para que sean oficiales hace de que Argentina tenga justamente más posibilidades que el resto, y dentro de lo que son las sedes, mirando ya la carta justamente, sabíamos que eran 6 sedes, si son 6 sedes también en Argentina, y saber cuáles son esas ciudades para dicho evento en caso de que Argentina tenga la sede. Ahí le está haciendo una prueba de conocimiento geográfico al presidente Infantino. Bueno, Buenos Aires va a ser una de las sedes. Bueno, no, esas son todas preguntas de las cuales se va a ocupar ahora y se está ocupando ya ahora mismo la administración de la FIFA para ver cuáles pueden ser las 6 sedes, para hablar con la federación de todos los detalles, con otros que nos han expresado sus intereses, pero como lo decía antes el presidente Alejandro Domínguez, aquí estamos en una situación de emergencia y de urgencia, y entonces en situaciones de urgencias necesitamos tomar medidas y decisiones urgentes, y no tenemos el tiempo material para hacer no sé qué planes y qué ideas. Tenemos que ir en un lugar donde sabemos que todo está listo y donde sabemos que se quiere el mundial, se quiere la FIFA, se quiere el fútbol, y por cierto lo sabemos que en Sudamérica es así, en Argentina también, por supuesto. Muchas gracias, presidente Domínguez. Muchas gracias, presidente Infantino. Muchas gracias a todos. Gerardo, concluyó así la ronda de preguntas con la conferencia previa de Gianni Infantino, Alejandro Domínguez. En concreto, Dani Federico, Ariel no anunció lo de Argentina, va al buró más o menos 3 días, dijo el propio presidente de la FIFA, para considerar esto, pero escuchándolo hay chances casi cerradas para Argentina, ¿verdad? Sí, lo que no hizo es oficializar, sí, pero dio todos los indicios para entender, inclusive cuando el colega interesado de la Argentina le pregunta si hay otros candidatos, dijo el famoso, sí hay, pero no hay, porque también convengamos, el Mundial Sub-20 no es un mundial que demasiado les interese a las grandes potencias, es una cuestión de ver quiénes organizaron los últimos eventos. Y no se puede negar que Argentina tiene un idilio con lo que es su selección, independientemente que hablamos de una que no clasificó. Y yo quería agarrar ese punto también. Fíjate lo que es la paradoja. Uno de los requisitos es que sea una selección que haya quedado eliminada. Porque si se tratara de una selección que clasificó, ¿cómo hacer con el otro cupo del anfitrión? O sea, no hay candidatura perfecta como la de la Argentina. Entonces, yo creo que acá lo que no se hizo es oficializar, pero todo da a entender que Argentina será la sede del próximo Mundial, que se va a jugar dentro de 1 mes y medio. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos, oye, para todos los gustos. Son riquísimos. Productos, oye, el gusto es nuestro. A partir del 1 de abril, tus compras en Itagua convienen mucho más, porque el cacique sí te conviene. Gran
Apertura El Cacique en Itagua, sábado 1 de abril, 7 horas. Vení a ser parte de la gran inauguración de El Cacique en Itagua, ruta 2, kilómetro 32. El Cacique Itagua sí te conviene. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Llegan las 72 horas de la edición especial, descuentos reales en Farmacias Catedral desde este miércoles 29 al viernes 31 de marzo, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar en nuestra página web www.farmaciacatedral.com.py. Aprovecha la maratón de descuentos que tenemos para vos en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Bueno, atención porque habló Juan José Zapac en TIC Sport, y por lo que acabamos ya de leer, no le gustó mucho este tema y dijo que no correspondía que le llame Boca a su actual técnico. Sí, teniendo en cuenta que está trabajando y toda esa cuestión, habló de algo así, ¿verdad? Como está trabajando, que no era muy... ¿qué palabra utilizó? Vamos a escuchar, pero primero dijo que no se movía y después que no quedó bien que le haya llamado teniendo trabajo a su técnico. A través de los medios de prensa de la Argentina, y el profe Saba también se enteró. Por supuesto que no habló con nadie porque fue, vamos a decir, un interés que no sabemos hasta dónde es, ¿verdad? Pero fuera de eso, él está muy comprometido con nosotros, no se mueve de cerro, ya lo hablamos por las dudas, porque las cosas que surgen hay que encararlas, ¿verdad? Él vino, le dio al equipo nuevos aires, una mejor respuesta, un juego más vertical, y bueno, ahí estamos ya en fase de grupo, que no nos fue fácil, pero bueno, ganamos los 4 partidos, la Prepa Libertadores con él, que está muy consustanciado en poco tiempo con el plantel, está contento, así que estamos seguros que no se mueve el cerro, ni aunque llame Boca. ¿Están pero seguros como que no no se mueve? Y es una versión periodística, yo te cuento que no se va. No se va. Pero yo no sé ni si entendería él para responder esto, ¿verdad? Okay. Pero ya que ya atendí yo, y bueno, le puedo decir, lo hemos hablado, estuvimos juntos en el sorteo la Conmebol hace 2 días, y él está comprometido con Cerro, él está contento acá, tiene un objetivo con Cerro, él agradece la oportunidad que Cerro le dio, y no solo la oportunidad de tenerlo, así que yo le confirmo que él está muy metido con nosotros, y gracias a Dios, ¿verdad? No, nadie le damos el piso en este momento. Bueno, ahí está lo que decía Juan José Zapa. Se mantiene entonces Saba como técnico de Cerro Porteño. Vuelve el gran rematón de Bristol este viernes 31 de marzo, sábado 1 y domingo 12 de abril. Vení y aprovecha esta oportunidad única. Miles de productos con descuentos nunca antes vistos, bajo el precio de costo. Te esperamos este viernes y sábado de 8:30 a 17:30 horas y el domingo de 9 horas a 13 horas sobre Avenida Avelino Martínez, casi Tallibot, San Lorenzo, Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, viernes y sábado, DJ en vivo, 18:30 horas, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha,
piña y gin tonic. Almuerzos de lunes a viernes, lunes y martes menú económico, miércoles milanesas, jueves pastas, viernes asado, incluye jugo y postre. Horario de 11:30 a 14:30. Reservas y delivery al 0983-897-173. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 1649, Casi San Martín. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Bueno, vamos a Olimpia, por favor. ¿Qué están haciendo, muchachos? Podemos... Hoy yo creo que se impone un programa de... ¿Qué están comiendo? Va a pillar por los muchachos. ¿Qué están cocinando? Señora, no sé si quiere participar. O señorita, ¿verdad? Pues yo me veo con un locro, con ese garrón, tortillita, ensalada, lechuga y tomate para ayudarle un poquitito al... O ese caracú con la carne esa. Qué bárbaro. Y le sacas la carne en un plato, tu ensalada, tu mandioca, la tortilla y el caldo de entrada. ¿Te estás imaginando todo, Ariel? ¿Eh? Sí, me estoy imaginando. Detalle por detalle. O un sollo también puede ser, un boriborí. Un pucherazo, con mucha verdura. ¿Y cómo, por ejemplo, tu puchero? Yo nunca hice, ¿verdad? No, ya sé, no, pero donde solés comer, ¿cómo es? Y tiene que tener mucha verdura. ¿Pero qué? ¿Le pones espinazo, garrón? ¿Qué le pones? Y no sé, mínimamente lo básico, pero en la medida de lo posible, si se puede licuar. No, pero vos te vas al mercadito y le decís licuámela. No entiendo. Vos comés no es que preparar. ¿Qué carne le pones, Ariel? ¿Qué carne? Yo no. Porque ahora el osobuco pues está... Osobuco, ese no falla. Se deshace todo, ¿no? Una locura. La carne es muy buena. Puede ser un sollo. No entra eso tallarín, ñoqui, eso hoy, ¿no? Tiene que ser un... Y da pues para el caldo, porque cuando una hace calor... mila también puede ser, una asado a la olla, ahí ya entramos en todo, ya juegan todos los jugadores. Para el puchero, está bueno y el clima, porque cuando hace calor te hace sudar todo y no pega. Pero hoy el clima no sé cuánto tenemos de temperatura, pero... Puede ser un caldo de pescado también. Puede ser. Lo difícil nomás es surubí, eso lleva su tiempo. Pero sí. ¿Qué quiere ¿Qué están comiendo los muchachos? 0972-730-730, a ver, poneme más al aire hoy. Bruno, va, esa tipo heitan de puchero licuado, ¿verdad? Y con caldo de verdura, esa que no sabe ni lo que come. Va, esa peor será. Por vos, Ariel, por vos. Y reconozco, no sé nada de cocina. No, pero cada uno no hay problema. Come como quiere, ¿verdad? Totalmente. Pero lo del licuado no entiendo. ¿Vos tenés algún rechazo visual? Por ejemplo, un pedazo de cebolla, vos te hace... Y engañás por el gusto, entonces. Sí. Pues eso es de mitad y de criatura. Y bueno, porque la mamá le tenía que engañar y el pedazo de papa así grande que viene en el puchero. Ahí la zanahoria. Claro, el tomate, porque se pone todo, ¿verdad? A Nigra le ponemos ese maíz, ¿El choclo? El choclo. Sí. Realmente muy rico, Hace poco me fui a la casa de mi mamá de Millón de Bruno, ahí en la estancia. Locros, hermano, de caracú, y después saca, viste, ese del medio del caracú, ese, la grasita, ese saca con limoncito y con mandioca, papá. ¡Ja! Una locura. No, ese es mundial, ese es mundial. ¿Y sabes qué me estaba olvidando? Algo que es barato, pero riquísimo, hermano. No, se tiene que hacer bien nomás, tiene que ser alguien que sepa cocinar, no es para cualquiera él. El caldo de mondongo y librillo, eso son vísceras, menudencias. Ahí ya no entra el caldo abajo.
Y ese puede ser un caldo de haba. Sí. Ayer le puede poner ese chinchulín. Ahí hace una mezcolanza, chinchulín. Tanta comida. Que comer tu asadito, que comer tu chura, que comer... Rompir. amigo. No, tranquilo. Estamos bien, muchachos. No, que te va a patear un caldo espectacular. Hola, Bruno. Lo rico que va a ser en este tiempo será un pechora y con boriboliche. Y una mandioca humeante ahí en la mesa. Nina Tichea. ¿Vos conocés el pechora, Ariel? Pechora, y el corte por excelencia de... Sí. ¿Pero dónde? ¿Conocés? No conozco la distribución, ¿verdad? Como pero... te voy a invitar un día. Dale. Villa Oliva. Pechora es una carne que tiene mucha grasa. Encima, o sea, está la carne y encima lo viene la grasa así, pero gruesa. Es una cosa deliciosa, blandísima, tiene un sabor diferente. Pechora, mira, un clásico, sí. Mi marido acaba de cocinar un rico sollo con excelente tortillita. Qué bien por su marido, señora. Esa clase de marido es lo que hay que tener, chicas, ¿eh? Apúntenle un poco, háganle cocinar a los chicos, allá a los muchachos, a los maridos. Bruno, va el aporte cumandazo o México pona Bruno. Cumandazo o garrón, güey. Sí. Con mandioca bien blandita. Sí, me olvidé del cumandazo. Esa es otra delicia. Bruno, si vas a hacer garrón, ¿por qué no haces nomás ya locro? Garrón. Sí. Explota con un arroz con leche encima de postre o dulce mamón encima. Y te acostás, hermano querido, hacer una salchipita ahí. ¿Sabes lo que hace salchipita ahí, Ariel? Claro. ¿Qué es, Ariel? Hay muchas connotaciones. Una de ellas es el... Y además de, también la... De acostarse y tener dormir. Arrumacos, ¿verdad? Con tu pareja. Sí. O dormir. Estar muy pegadito. Hacer ¿sabeslo? Sí, señor. Ese es la salchipita. Así mismo. Esa connotación tiene, en la jerga popular. Sí. Espérame un ratito, Bruno, pucherazo con abundante verdura de osobuco, obviamente, y con choclo, con su espiga, y mandioca abundante limón. Obvio de Ariel Cheto, el licuarbio, dice acá, uno están los muchachos. Gran puta. Ariel, qué cheto que sos, no conoces ningún corte del puchero, carajo. Por ando antes si a ver cuando ponas yo ando y cuál mismo, pues. Tranquilo, vamos a ver. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña, guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Último audio WhatsApp, le saludamos a Johnny que se viene con toda la información de Olimpia. Vamos a repetirlo de Cerro Porteño, el tema de los precios populares. Juanma nos va a contar el tema futbolístico. Arrancábamos el programa hablando con Germán García, colega de TIC Sports. Boca llamó a Saba, habló ya Juan José Zapá, escuchábamos su versión. Dijo, Saba está firme con nosotros, está muy comprometido, dijo. No le gustó que Boca le haya llamado a Saba. Hablábamos también de... Entró fuerte el colega, Romero dice que da pase y no corre. Por Oscar Romero de Boca. Y de Bruno Valdés dijo, no, esperaba más. Yo viniendo de la América de México, pensé que iba a ser otra cosa, dijo el colega. Después contamos conferencia en directo, lo de Infantino. A la 1 tenemos mini noticiero, 1 y minutito, no se olviden. Buscame una cortina, Wilson, con Obi, ya que nos representa a nosotros como noticiero, mini noticiero, Por favor, te pido hoy. Vos sos un creador, amigo, productor. Antes como vos trabajabas en Radio Latina, ¿verdad?
Y bueno, ahí ni cuántas cosas hiciste. No vayan a hacerte acá de la M nomás. Cuidado con el No, tranquilo. Bueno, vamos y está... La próxima vez, cuidado que ya no puede ser terapia. No. Tranquilo, don Pedro. Bueno, y Infantino lo que dijo en resumidas cuentas es que Argentina sí es candidata, que va a pasar al buró para que se estudie esto. El buró componen las confederaciones y asociaciones. Alejandro Domínguez ya adelantó su voto, que no es tampoco de extrañar, ¿verdad? Dijo claro que vamos a votar por Argentina. Entonces es cuestión de oficializar simplemente, es una cuestión burocrática para que Argentina sea sede del Mundial Sub-20. A ver, Bruno, más de Carinal. ¿Te comió? Ya uso yo con tortilla, con leca ya esperando turno para el IPS. Qué bien ya. Y gusto a veces, y gusto IPS. Fuerza ahí a tu papá, será, y a los muchachos, a todos. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? No, buen día, saludos para todos. Johnny, vos sos de las personas que cuando llueve ya piensa inmediatamente en este tipo de comida, o sos de los que va de contramano y dice, no, a mí no me interesa el tiempo, yo quiero comer una milanesa con 2 huevos de chirigurí encima, o comer, por ejemplo, un tallarín y se acabó la historia, o un guiso pupú, guiso de arroz, guiso de fideo, con batata, por ejemplo, puede ser. Qué rico. No, yo me voy por el gusto, Bruno. Amanezco, me importa que tenga 40 grados, Ariel se queja del calor, pero poner un ventilador, aire y comer tranquilamente ahí tu puchero, dependiendo del gusto. Hoy, por ejemplo, sí, estoy cocinando un picadito de carne con tortilla. Tengo mi última ventana de la semana para comer tortilla. Pero no es lo mismo, Johnny, ¿qué ventilador? Cuando el puchero caliente... Pero realmente es cierto lo que la gente está diciendo. Johnny también te entra... Anda muy cheto, muy fino, yo una vez por el calor, ¿qué digo calor? Yo soy una persona. Yo vi a un señor comiendo. Y te saca tu remedio, tu campo de ventilador, también comer puchero. Para Ariel, yo vi acá en el bar un señor comiendo sopa de pescado y su transpiración de la frente le caía todo en el plato. No. Anina, te doy la razón a Ariel. No. Pero. No. Hay gente que suda. Yo soy una persona que suda demasiado, Bruno, por eso que. Pero en definitiva, no yo soy campesino. Te pone una toalla. Da serie, hay 6 puede ser. Pero poner una toalla y como no va a sudar. El macho con el hombre tiene que sudar, amigo. No, trabajando pero te pones frente al ventilador y está bien. Es un ratito nomás y después un pequeño descanso al baño y ya está. Y sí, te duchas, ¿verdad? Sí, el caldo, ahí puede estar el problema, no puedo duchar inmediatamente. Te puede dar un patatúa ahí mismo, hermano querido. ¿Cómo le vamos a un locro ahí con tortillas, pues mandioca, ensalada, carne? Tienes razón, Bruno. Osobuco y entra y te baña, ¿no? Tu corazón, hermano querido. Ritmo cardíaco, dice, 140. Y ahí ya a Monchima. Pero yo estoy con Johnny. Ahí en el interior del auto te sentaron en esa mesa de madera, hermano. Y si no hay ninguna mujer, entra a por tete, ahí le decís, muchacho... camisa, sin camisa y le baja el puchero cecina ahí. Cecina, esa cecina. ¿Conocés la cecina, Ariel? Claro, por ¿Qué supuesto. es la cecina, Ariel? Y la cecina, ¿por qué me sometes a ese tipo de pruebas? La carne porque los oyentes están preocupados porque vos te estás enchetando. No, aparte... No vaya nada, espera. Se seca al sol. Te tiro un salvavidas. Se seca y en el pero ¿qué es lo que se seca? Espera, ¿qué es lo que se seca? No, y la carne. El huevo del toro. No, espera. La carne, tenés que condimentar. ¿Qué? ¿La cola de la vaca? No, tenés que condimentar la carne. ¿Pero qué parte de la carne? Cecina, dice. Claro, cecina. No sé qué parte de la carne. Que la cecina a la vaca y se vuelve cecina. ¿Y cómo? La cecina es vos. A ver cómo te digo. Ariel. Bueno, alargás la carne. ¿Qué? Alargar la carne. Y condimentar para que no se descomponga, porque hay lugares por ejemplo. No, tenés que ponerle sal. Bueno. Se seca con la sal y con el aire o el sol. Y es muy conocido donde no hay, por ejemplo, todavía el servicio de electricidad. Se mantiene así, se conserva la carne durante algunos días, ¿verdad? O semanas. Y se coloca encima de... Lo tuyo. Porque si vos sos de Cerro Cayo, estás invitándole a la gente que
respire aire puro del interior de la cordillera, que tu lugar Pero es ahora hermoso. ya todo heladera, No, frigorífico, ¿cómo no, es amigo? No. Pues entonces como vos sos un cheto que te va al interior, no entiendo. No, pues Cerro Caballo, ya tenemos servicio de electricidad. No, ya toda sé, heladera. pero vos pues sos naturaleza acá. En tu publicidad. La gente va a encontrar ahí cecina en el fondo. Ya Lola. La cecina. Pero vos puedes decir la naturaleza, el sol y eso morir. no. Acá respirando aire. No sé. Pero Johnny me dice que Ariel va a tener la ahora. No, ahí todo viene iluminado, aire acondicionado. Con Diego Marini se han juntado pudiente y, güey, Diego. Pudiente y. No me enteré cómo le dicen. Sí, pudiente y, sí. Yo me todo el Sanjo, todo eso. Claro, San José, todo. No. Y ese afinó ya también nuestro Ariel. Yo me parece que quedo como único representante del interior, hermano querido. Eso, era yo caro, ese locro en Dañame, hace calor, vivo. No, en cualquier momento le ensoquetan Dañame, muy garrón ahí, man, ore, agarra con tus manos, lo dice, si tenés boriborí de pollo, ¿Qué me genera dudas si solamente se sala, Federico? No, solamente sal se le pone Ariel. ¿En serio? Sí, solamente sal. Y ya no es algo exclusivo del interior, porque anteriormente uno para conservar la carne, por ejemplo, se hacía el soopé, la misma forma, sal y a secar, pero actualmente uno ya hace para vender. Sí, porque por ejemplo, eso pues se come, ¿sabes qué? En un caldo, por ejemplo, te ponen la cecina, ¿sabes dónde es rico? Con el guiso de arroz. El famoso carretero, ¿verdad? El guiso carretero, por ejemplo, ¿verdad? Empanada de cecina, Bruno, tiene es la mejor. La empanada un rico gusto, también. Sí. Lo que pasa es que la cecina bien concentrado tiene. Sí. Tiene que durito y bien concentrado así, rico. Es demasiado rico, ¿no? Sí. Y con mandioca a Montema. Y eso, pues, ¿sabe por qué se hizo así? Porque antes, en Paraguay, no tenían todos heladera. Entonces tenían la famosa fiambrera. Totalmente. Fiambrera. Entonces, la gente guardaba ahí sus cosas, el arroz, fideo, las cosas que había, ¿verdad? De lo poco que había, y la carne de la cecina se colgaba ahí. Entonces los muchachos, eso se conserva naturalmente. No le ponen ningún conservante, vos, Ariel. No vaya, voy a agarrar y le querés poner salsa barbecue, ketchup. No, y poner así. No, eso no es así, Ariel. Sal nomás poner al natural y la mosca viene. ¿Y vos dónde viste eso, por ejemplo? Y ya te dije, ya Villa Oliva en el interior, me voy en Itapúa, en Oviedo, Caguazú, Ariel, me voy al interior. Ariel, camino a Ciudad del Este, están al costado, a la izquierda. Sí. Están colgados los pedazos de carne. Y la mosca viene, y eso claro, hace que el sabor sea más rico. No. Porque, o sea, escúchame, eso pues le saca la bacteria de la mosca. No, ella. Espera, ¿qué te digo? No. La mosca verde sí es mejor, ¿viste? No, para... No, escúchame, estoy con un plan de alimentación. Bueno. No, pero bien. No. En serio te digo, la mosca viene y vos después ya tu cuerpo ya está acostumbrado a esas. Porque cuando Sofi no, pues cualquier cosa te roza y ya el viento y ya te engripa. Que esto, que tal cosa, que vitamina C, que vitamina tal cosa. En el interior no hay eso, hermano. Y la gente vive 100 años. No pasa nada. Que cambió mucho, Bruno, Cambió mucho. Pues no sé hacia dónde Wanda muy... Solamente vos en el Cerro Caballo por Villa anda. No, yo me suelo ir por Villa Rosario, Puerto Rosario, esa zona, y ya ves, aire acondicionado, pues yo no antena de cable, No, pero eso está, pero en el interior no. No, yo te hablo Campañarú, Ariel, no, es así como vos estás diciendo, fiambrera y todo hasta ahora hay. Famoso quebrado. Sí. Se nos fue Ariel, lastimosamente ya pasó al otro grupo Los Finoli. Y bueno, Walter Rabinovic me envió también acá su menú. Tenemos que ir a lo de Olimpia. Sí, pues yo le digo a la gente que no le crea, Bruno, que es el más Finoli acá en el grupo y no. Campeche. Pollo al horno con puré de papa y chimichurri, dice.
¿Cómo se llama? Lido. Tiene un apellido. No, ¿qué? Sí. ¿Qué? No, otro. Una franquicia extranjera. Ah, bueno. No va a comer Se mudó ahora, será la No va a ¿No comer está a... acá? No, ese está. Y bueno, y ese ¿De no. la cafetería o así? Cafetería, no, Ah, la acá franquicia también el extranjera otro. es la que estaba acá. Sí. Pero él no se va a tomar café ahí con Aníbal Gómez. No. Pues yo sé la campañita, o sea, no tengo problema. Bueno, Johnny, vamos a toda la información de Olimpia, hermano querido. Basta de hablar de comida o pamaco asunto acá. Ariel hace osobuco al disco, me dice acá, tan cheto. Ova Verón. Saludos para Ova. Vos sabés que una chetada es el cocinar todo al disco ahora. El osobuco, el pollo al disco. Claro, el disco es del arado. Y ese vos convertí en una parrilla, así o sea, en una mismo. olla. Y ahí, ¿qué cosa? Y rico sale, ¿no? Ah. Sí. No, ese es mundial, Verio. No, ese puede ser también un soapuá con caldito. Caldo de gallina casera. Ese era. Entonces, para mí, ¿sabes que la gallina casera no me gusta? ¿En serio me decís? Increíble, no me gusta. Me sumo. Me repele porque el color no me gusta, es medio amarillento, así. Tiene todo con la garra, así, no. Yo como todo, pero ese me encara. Yo me quise hacer así como el huevo casero. El de Pueblo una vez y compré en esos lugares de buffet. Estaba el tallarín con pollo, que me encanta, me parece riquísimo, pero también con la gallina casera. Y compré, me acuerdo bien, 14 de mayo o 15 de mayo. Pero el día de la madre pasé solo porque trabajamos acá. Pero uno te tramó la gallina que tenía de mascota y después. Ese sí, mi papá llevó un sábado. Dejó en el patio y al otro día le mató y quería que comamos, no. La gallina. Pero oye, sí, le tomaste cariño. Claro, la gallina estaba ahí. Encima de gallina. Pero la casera es ese tipo de riña, esa flaca así, tiene todo su... y es dura. ¿Tú sabes por qué yo me traumé la gallina? Porque te corrió seguro. No, ese me corrió una vez. Ese y jodido, me quiso picotear porque tenía jodido. su pollito. Yo me quise tocar el pollito y se infló toda la gallina. Me siguió. Ahora corrió los perros. No, a mí ya me pasó todo. Robando tomate. Y la historia del sapo, ¿no sabes? El sapo le tirás sal y... No, yo agarré y le tiré una piedra y toda su tripa me saltó por la cara. No, casi así no. ¿Vos me quedé traumado también. Asesino yo sapo veo y me desespero. No. ¿Qué pasó aquella vez que con David te corrieron los perros? Patio ajeno. No, ese fue que a David le mordió su cola. Mi hermano saltó la mujer desde el último, él se quedó y le saltó el perro y le mordió. Y todos nosotros, él no se dio cuenta, ¿quién te va a avisar que el perro viene, verdad? No, es porque le va a decir... Y vos ni ahí al hermano más chico la llevaste. No, ¿qué va a hacer? Cada uno con su problema, hermano. La empatía, ¿eh? Acá me dice... No, yo le dije correr a David, no vaya a contar dónde le agarró. No, o sea, que mi hermano se enoja. Me envió un mensaje una vez. Él trabaja a esta hora, voy a escuchar la radio. Todo el mundo dirá, ¿por qué así me quemame? No, pues no, quemo. ¿A quién no le pudo haber mordido a un perro, verdad? Ahora, en tu cola sí es raro. Claro, esa fue la parte... Pamá, él es blanco, o sea, que no es portable. Rubio, blanco, te imaginas. Bueno, ¿sabes por qué me quedé traumado? Lo de la gallina, pues he visto una vez, así colgada varias, esas gallinas así, esos gallos, de pata larga, así. Sí, duro, sí. Medio amarillo, así. No, yo me encaró de esa vez y dije, no, pollo casero, no. Y a mi mamá le encanta el pollo casero. En serio, a mí no me gusta. Sí. Yo no puedo ver la gallina, ¿sabes qué no puedo ver? Cuando llueve... y después sale el sol, esa gallina fea negra que con ella sacudirse, eso no puedo ver. Aletea. En el campo, que aletea, no puedo ver. Para mí la depresión, a mí, ¿sabes? Soy capaz, la depresión máxima me agarra ahí. Cuando le veo cuando sale el sol y aletea ahí con su ojo y negro, incomible. Ahora el huevo casero me encanta. O sea, con esta conclusión final se va todo al tacho el tema de quién es el más casero, papá. Acá me dice otro hombre de campo, Hugo Silvero, dice que en Natal el hombre de campo todos los menús tienen carne de sol. Que carne de sol es lo mismo que la cecina, pero es más fea porque la carne la llama fea. Acá me dicen también que se hace mucho de la paleta. El corte de paleta, el tema de la cecina. Bien, Huguito. El chetómetro, mira, de Nueva York, Darío, lo que no conocen son como pudiente, y bueno, pudiente ya está saliendo. Está ahí instalándose. La cecina tenés que remojar para que se ablande. Después de bajar, está bien. Pero realmente mentira. Rica. Johnny. Mentira, Federico. No, yo estoy leyendo nomás acá. Johnny, la empanada cecina es muy rica, ¿verdad? Espectacular, es la mejor. Porque es la cortadita, pues, pero y le pone tipo un no, ¿sabes cómo se hace, Federico? ¿Cómo?
Tenés que llevar con el ajo y tenés que golpear tu cecina, Federico. Y después vas ablandando con el golpe, con tu ajo ya cocinado, y ahí vas mezclando y sale espectacular la carne, medio fibrosa. Parece que tiene fibra la carne de la cecina. Yo les digo nomás que el caldo de gallina casera, es un gran recuperador después de una noche agitada. Con orégano y compañía. Bien caserola. Es un poco dura nomás la carne, Ariel. Depende, si tu gallina ya es vieja, sí, pero si es un pollo... Pollo no, Johnny. Aparte el sabor es diferente. Pero guasón guaymisi, eres J. Tirance. Sí. No sé, ¿cómo así, hermano querido? Bueno, está, ya. Vamos a dejar, cambiemos de tema. Vamos, Edgar, necesitamos hacer una bisagra, 10 menciones. Chun no dijo nada. No, recién dije el tema de... Pero vos a qué le entrarías, Pablo, un yacaré... No, pero en el tema de comida yo escucho, pues, o sea, yo tengo quizás el panorama más amplio, ¿verdad? Pero lo último cuando decían el tema de lo casero... No, a mí el tema de la gallina esa negra Pero... Vos sabés que sale el sol, Lani. Pero sabes que eso también va a ser una cuestión generacional. Cada vez los chicos van a ser menos tolerantes a lo casero, porque... y creo que hace poco hablamos de eso. Ese cuello de la gallina sigue. Pero pero por eso. Amarillo, y bueno, o sea, y su manzana acá, y los chicos, o sea, cada vez debutan más rápido con lo elaborado, con lo procesado. Pero aparte, pero como digamos que la gallina casera, porque mi viejo después reincidió, para que la gallina casera, ¿verdad? Es que trajo para una noche buena. Es un viaje de ida. Trajo para una noche buena y Dani, no se puede comparar. Y era al horno era color gris. No alcanza, pues igual que el pato. El pato, ¿a qué color sale al horno? Negro. Claro. Sale negrazo el pato es rico, ¿verdad? Pero la gallina casera no, hermano. Parece que está un mondón como está tirando así, ¿eh? Pero es que voy a venir con el preconcepto. No, con el prejuicio. Simplemente me parece igual que cuando me dice, cuando me dice, por ejemplo, ¿qué tal el yacaré? Y parecido al pescado, y voy a comer pescado nomás, ¿entendés? Así es el mundo. No, pero el tema es lo casero. O la rana, claro. No, o sea, pero... lo casero siempre va a ser superior en comparación, por algo claro, eso es. Proteína, todas esas cosas. Además, el que pero recién en la interacción de Johnny con Ariel, sí. Ese tema, y claro que va a ser más resistente, porque creció allí, no es algo procesado que está ahí todo. No, claro. O sea, y en el tema del sabor... vamos a hablar de una sardina de mar. Y una sardina en lata, la sardina de mar riquísima, ¿verdad? Por el eso. Tamaño, donde se vende, por ejemplo, en Tierra del Fuego se comen mucho eso. Sí. Pero o sea, lo natural, pues, claro, o sea, nunca, supera. Pero en el tema de que cada vez va a ser porque pero lo del ave cada vez más chico, o sea, se te domestica con un sabor procesado. Entonces ya va a llegar a que va a haber ya un equipo que va a querer más comida rápida que algo más cocinado, porque dije, no, ese no tiene buen sabor. Igual que el lechón. Te va al matadero el 20, 21, porque ahí le matan al lechón y después lo lleva a tu casa. Y cuando le ve como chilla, cuando le matan el 24, hermano, no querés comer. Hay una frase de algunos que algo de comer saben como es la cultura china, que dicen: nunca entres en la cocina o no veas lo que vas a comer, a lo que usted recién estaba diciendo. Totalmente. Pero de Dani, acuerdo, vos de por acuerdo. ejemplo, para romper mitos nomás, porque la gente cree que vos comés todos los días camarones, sushi. Yo creo que en eso hay un gran responsable acá en nuestra mesa. Esa comida que te dije la otra vez que las chicas me pidieron en casa, Karina, Fío y compañía. No, la comida coreana, ¿cómo se llama? Y con repollo se hace. Kimchi. Sí. Bueno, la gente me cree que vos eso no me va a comer, pero el kimchi está todos los días, eso es cierto, porque es una guarnición, Bruno. Es como el fechao o la mandioca. Es como la mandioca o el pan. Ahí claro, está. O sea, bueno, pero el fechao en Brasil es como su acompañamiento siempre. Sí. Bueno, pero vos, Chun, le entras a un garrón, le entras a un locro, un puchero con tortilla, un caldo de librillo con mondongo, chinchulín. Te la hago corta, Bruno. Yo soy inclusivo con el tema de la gastronomía. O sea, vos comés todo lo que hay. Es que no hay, es como en el deporte. Pero no hay deporte aburrido, no hay comida que no rica. ¿Vos comés realmente, te pregunto? Claro.
Bueno, me extraña, vos habrás presenciado muchas veces, ¿verdad? No, no, ¿Cómo yo le sé, entro yo al- nunca más te invito a mi casa, pero... No, por eso. no, pero en tu casa cocina alguien, por ejemplo, hoy un puchero así, o los chicos ya no comen eso. No, claro que sí. ¿Comen? Sí. De hecho, o sea, mi señora les manda el almuerzo. Y allí es miti-miti. A veces va a comida paraguaya, a veces va a comida coreana, compatible, muy ¿verdad? bien. Porque hay algunas que no son compatibles. Claro. Entonces... Eso lo dejamos para casa para más tarde. Claro, bien. pero sí. O sea. Pero puede ir, por ejemplo, un sollo con tortilla, por ejemplo, hoy. No, el tema de ahí viste que es complicado con el tema de que se mueven tanto, Ah. pero sí. Ya, O sea, si algún día para la marinera, la milanesa. Ahí está. No, pero eso. O sea, el mini chan también ya le entra con todo. No, los chicos. Pero yo acabo de decirte, y creo que hablamos. O sea, es muy probable que mis hijos sean más equipo procesado y menos equipo casero, pero por todas las cosas que ocurren a nivel generacional, porque ellos, o sea, ellos comieron una hamburguesa o una cajita mucho antes de lo que yo comí, hasta por una cuestión de necesidad económica. Entonces, una cosa lleva a la otra y nos va a pasar a todito. Y vamos a hacer ese papá viejo que se va a quejar. A las puchas, vos no sabés ni comer ni esto. Y bueno, no va a pasar a todo, pero es una cuestión generacional, pero no es eso de yo desconozco. No, es más, te cuento, yo hace 4 años y medio los había llevado por primera vez a Corea. Y como que en estos días, y más por lo que vos hablaba de que va invadiendo el contenido coreano, los chicos, o sea, mis chicos dicen, sí, es el que esa vez yo no probé, me dice, y te dije que probara. No, y ahora quiero, no, ahora no puedo porque no es para volver. No, para viajar y bueno, nomás, y sí. ese tipo de cosas, o sea, hay cosas que los chicos no le vas a obligar a lo que decía Federico, que con un trauma le agarras en la gallina. Coma esta gallina, vamos. Comete, no. Ahí con la garra, ahí con Claro. el garfio. Hay un proceso natural donde los chicos van a decir, con razón papá, con razón mamá. O sea, no hay que apurar tampoco ese proceso porque si no, te puede agarrar ese trauma de decir y capaz te aleja de algo que cuando te llegue la edad vas a disfrutar. Y lo que siempre digo, la comida es cultura y la comida es recuerdo. Por eso es tan sagrado. Por eso a veces con el clima lo relacionamos, a veces con mamá, con abuela. Y bueno, por eso es tan apasionante el tema de la comida. Bueno, una locura realmente hablar. Esta comida es una delicia realmente. Acá veo un buffet, hermano, que yo más quería, es lo que nos están enviando. Federico, ¿qué? Anoche, comida venezolana. Arepa. Qué cosa tan rica, che, ¿eh? Pasamos bien, sí, mira. En el Quincho Rock fue eso. En el Quincho Rock, sí. Mira lo que es. ¿Y eso Una cuándo se va a historia de emitir, vida, Federico? una historia de vida, o sea, una chica venezolana abogada. Tuvo que escapar del régimen de Maduro porque no. Tenía un hijo, no había remedio, nada. Y vino aquí y ahora está bien. Se instaló y tiene su propio local de su propio comida. local de arepa, comida venezolana. Y lo que ustedes decían de la asesina, acá le saludo a Mati también que me manda. Por ejemplo, y en inglés lo más parecido le dice jerky. Y en eso particularmente también tengo mucho conocimiento porque es una comida callejera de muchísima popularidad en Corea, lo que acá se conoce como cecina. Y es más, vos sabés que inclusive hay locales que procesan y elaboran. Inclusive cuando ustedes hablaban, no, eso solamente se le tira la sal. Y vos sabés que no. Vos podés pedir tipo picante, no picante, un poco dulzón. Y yo recuerdo inclusive en la niñez, cuando, viste que se volvía allá a Corea. ¿Y qué le vas a llevar que ellos no tengan que hay acá? ¿Verdad? Pero que, por ejemplo, vos decís, no, en eso es superior Paraguay. La carne, pero no puedes llevar carne así. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía cecina y se llevaba. Y te puedo decir que se volvían locos todos los parientes porque la carne paraguaya, cuando todavía no era el boom, te estoy hablando hace 30 años. Es muy rica nuestra cecina. No, por eso te digo, o sea, cuando te hablan de la cecina, yo también lo relaciono y tengo también un conocimiento importante, porque eso allá se come como, o sea, es una comida callejera, es algo que acompañas tu bebida y
o sea, no tiene la connotación que se tiene acá con el tema que usted habla. No, cuando Ariel decía, acá ya hay heladera, acá ya hay, no. Está igual que la alita, ¿verdad? Las alitas son las que vienen picantes, dulzona, y hasta ahora, por eso acá me comentaba, y hay gente que manda a Estados Unidos a su amigo, a su pariente. Te hablo inclusive de gente de Paraguay, porque, repito, partí de la premisa de que la materia prima es buena, la carne paraguaya. Entonces, pienso que la quinta de Itaguá tiene que dedicarse a... No, hermano. Acá te envía... Cecina Ñalola. Bruno. Señor. Le envía a mi amigo Raúl Bóveda de Obrado Show, le envía a Ariel. A ver. Ariel, cocinar olla de hierro al fuego. Que no te pierdas esto, que no te venga. Vos tenés una placa, ¿verdad? Sí, claro. Si tiene placa, pues no cocina más con brasero, nada, ¿verdad? Entonces ya está, ¿cómo? Está bien. Gracias, Raúl de Obrado Show. Gracias. Ya Vamos con... Esto merece 15 menciones, hermano. Volvamos al fútbol. Reencaucemos el programa. Viene Johnny con toda la información deportiva. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía o recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Pechugón a todos les gusta. En Energy, carga energía que te hace ganar, vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte, porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12. En Farma Oliva estamos de fiesta. Nuestros grandes descuentos de fin de mes llegaron y están mejor que nunca. Disfruta hasta un 50% off en tus productos favoritos en todos nuestros canales de venta y además 10% de descuento adicional con Te Pago, exclusivo para pedidos por Call Center, Delivery o Pickup. Te esperamos este jueves 30 y viernes 31 de marzo en tu sucursal más cercana desde nuestra web www.farmaoliva.com.py o nuestro call center 235-5000. Johnny, ahora te escuchamos muy atentamente todo lo referente a Olimpia, por favor. Perfecto. Lo que será el partido de mañana ante Guaraní en el Bosque de Paraúno 2030, el partido por la fecha 10 del campeonato de apertura. El técnico Diego Aguirre va recuperando fichas, va recuperando algunos lesionados. El paso de Alejandro Silva, que ya empezó a trabajar bien esta semana sin molestias, sin secuelas de la enfermedad chikungunya, así que el uruguayo sería titular mañana. Y también en la última movilización el técnico recurrió a los delanteros, a los centrodelanteros, en este caso Guillermo Paiva y Facundo Bruera. Finalmente
se perfila Guillermo Paiva, de buen partido en encarnación para que sea el referente en el área del equipo de Olimpia, y el retorno de Facundo Zavala como lateral por el sector izquierdo, liberar a Tito Torres. Resta confirmar si Tito Torres va a jugar como cuarto volante, casi un extremo, o va a jugar como interno por el sector izquierdo. Explico, así como en el partido anterior, Víctor Sebastián Quintana había sido la pata izquierda de esa línea de tres, allí con Marcos Gómez, con Richard Ortiz, con Víctor Sebastián Quintana, porque la idea del técnico es repetir el sistema, pero en algún momento lo ubicó en una línea de 4 por el medio, como volante por el sector izquierdo, a Tito Torres, y dejando a Hugo Fernández mucho más cerca del delantero, Fernando Cardoso también jugando por la zona derecha. Probable equipo de Olimpia, Gastón Mordilla, que ya arribó a nuestro país, está para descansar, concentrar hoy y jugar el partido de mañana ante Guaraní. Seguramente todo va a depender de su reacción que tenga para el cotejo ante el equipo que dirige Rodrigo López. Decía Gastón Olveira, lateral por la zona derecha, el Tucu Salazar, los centrales, Luis Zárate junto a Mateo Gamarra y Facundo Zavala por el sector izquierdo del medio campo. Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Tito Torres, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Otra posibilidad, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Tito Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. 4-3-2-1 podría ser el sistema utilizado por el técnico Aguirre para medir a Guaraní mañana en el Bosque de Paraguay. Johnny, Ariel, muchachos, amigos de WhatsApp, preguntas para Johnny sobre Olimpia Federico. A mí no me extraña lo de Tito Torres, como hay gente que dice, pues ¿cómo va a jugar de extremo? Yo en algún momento dije eso. Acá me está diciendo Luis María, nuestro querido amigo desde Los Ángeles, dice que te quiere llevar a Koreatown a comer la mejor comida coreana en Los Ángeles, Estados Unidos. Claro, ahí en Boulevard Olympic, en el Acá hay 88. coreano, O sea, hay restaurante acá hay coreano, varios. ¿Allá? No, acá, mira que acá sí. hay uno cerca ahí del Atrás Paulista, ¿verdad? Pero... Sí, ese es el más así fino. Hay una que está digamos. una cuadra claro. de Perú y Eusebio Ayala, 2 cuadras antes. Sí. esa zona linda, sí. No, pero lo que saluda a Luis María, sí, es más, el Koreatown de Los Ángeles es un punto neurálgico, inclusive para un capítulo oscuro, allí cuando hubo incidente en el 92, o sea, la colectividad en materia de... Ahí vos entrar y es todo Corea. Sí, igual que Chinatown No, pero por eso, o sea, Unidos, vos por entrar ejemplo. y allí hay mucha... Yo me sentía bastante familiar porque allí están los negocios de los paisanos, pero en realidad los que viven son todos latinos, mexicanos, centroamericanos, entonces podía hablar con un equipo y con el otro equipo sin ningún problema. La gran novedad me parece lo de Alejandro Silva, ¿verdad? Que retorna. Lo de Iván Torres, a mí no sé, porque hay gente que no recuerda o no... Pero fíjate a qué tiempo se remontaron cuando Federico y Ariel recordaban. Estamos hablando de más de 10 años. Y quieras o no, es un puesto donde vos necesitas explosión para ganar en el 1-1. Por eso yo colocaba, si también con el ingreso de Alejandro Silva recuperás eso que Olimpia no tuvo en los últimos 2 partidos, que es la generación de juego. Entonces, lo de Tito Torres, si colocás el tándem Tito Torres con Facundo Zavala, también podría entender que es ojo con el sector derecho de Guaraní. Mira que está Raúl Cáceres, está Mati Segovia, entonces... Vamos a estar en duple ya con Gerardo. Sí. Barceló no va a estar. Pero por eso... hoy ¿cuál sería la delantera? Camacho con... ¿Quién? Marco Cáceres, de repente No, yo te decía Raúl. Apenas. O sea, por eso el tándem Raúl Cáceres, Mati Segovia, entonces, porque si es para ser ofensivo, yo también podría decir el pero si es para ser defensivo, o sea, proteger esa zona, ya que vuelve Alejandro Silva, mira, queremos colocar 2 marcadores de punta, porque Guaraní suele atacar bien por ese sector. Bueno, y acá, por ejemplo, Johnny, yo en los mensajes, le sacaron a Antolín, fue el mejor del partido anterior, dice un oyente. ¿Antolín no está? No, Antolín no está. Zárate sería el acompañante de Mateo Gamarra.
no pasa Bruno que él es un futbolista ya con edad y fue un campo de juego mojado, es difícil, humedad, lluvia en Encarnación, entonces está recuperando de poco. Andolín Alcalá me parece que le cuesta jugar 2 partidos, pero seguramente estará en la banca de expectativa el experimentado Capitanich. Dice otro amigo del WhatsApp 0972730730, ¿por qué no Fernando Cardoso extremo izquierdo y Otálvaro de lateral, Tucu punta? Tiene mayor velocidad, doble 6 con Silva y Gómez, dice. Johnny. Y es una pregunta para el técnico. Sí, no, está bien. Espera. No tiene mucha paciencia, Johnny. Espera. Tito Torres ya salió campeón siendo volante, dice. Volante extremo. Sí, tiene razón. Romaña. ¿Qué pasa con Romaña? Dice un oyente. Romaña fue convocado para el partido anterior, pero no fue a la banca de expectativa. Lo de Zárate ya no da más, dice. ¿Qué pasó de Saúl Salcedo? Dice, ¿está lesionado todavía? ¿Para cuándo él volvería? Falta mucho, Se decía, ¿verdad? Bruno, para mayo, aproximadamente, fines de mayo aproximadamente, el retorno de Saúl. Claro, si el cálculo es 6 meses, es mayo, porque recordemos que él se lesiona el día del campeonato contra Nacional, que fue a mediados de noviembre. 12 de noviembre. Claro, entonces en el cálculo, y es en la recta final del primer semestre, pero casi siempre lo que ocurrió con Robert Morales en Cerro. Los técnicos como que no quieren forzar esa parte final donde se juega también con una intensidad y decir, arranca de cero cuando empiece el siguiente semestre, que seguramente es el mismo cálculo que se hace con lo de Derlis. Ramón Martínez, ¿cómo está? Pregunta un oyente. Está en la misma situación de Romaña. Él sí jugó varios partidos en categoría reserva y uno pensaba ante la ausencia de Richard Ortiz en Ramón Martínez, que sea el reemplazante directo. No cambió mucho el sistema, pero también hay que decir la recuperación de Alejandro Silva y la recuperación total de esa banda le permite al técnico tener variantes para completar la zona defensiva y también el mediocampo. Bueno, yo a Johnny le preguntaría... Olimpia en Copa Libertadores. Pero me parece que es un gran alivio el grupo que le tocó. O sea, también en ese sentido. ¿Cómo está jugando, Dani? Yo creo que el hincha olimpista va a estar más preocupado por el momento de su equipo que por el grupo. Yo creo que debe ser, porque en los últimos 3 años, debe ser el equipo con apellidos más limitados que tiene Olimpia. Y hoy no está Derlis, no está Montenegro, Bruera no se gana el lugar. Están los árbitros, Federico. Sí, en la defensa Zárate vuelve, con todos los errores que tiene. Creo que los únicos puntos importantes son Olveira, Vampeta, Alex Silva, que ve cómo retorna. Y el cierto tiene un grupo muy modesto, pero me parece que como visitante los otros equipos le pueden hacer problemas. Acá estamos hablando que a Meliano le trajo problemas, que a nivel local otros equipos más modestos le trajeron problemas. Olimpia acá con su gente va a hacer otra cosa, con 30.000 personas en el estadio, pero yo tengo temor, y el temor creo que debe ser para la dirigencia, que ya veía que con Cáceres no levantaba, por eso lo cambiaron. Y ahora por el infortunio y porque hay un técnico que está buscando un equipo, cambia cada rato y es un equipo de perfil medio. Yo creo que es una cuestión de huevo o gallina, ¿no? Es lo que planteaban, porque si a Olimpia le hubiera tocado un grupo. A ver, vayamos al tema de esa última pelota del sorteo, porque esa última pelota me parece que es la que determina cuando hacemos el ranking de Libertad, Cerro y mucho más en el grado de complejidad Olimpia. Digo porque en la última era Mineiro o Patronato. Mira si se daba al revés, porque Patronato es un equipo de la segunda división que está otra vez en la parte baja de la segunda división. Patronato hace un viaje de fin de curso. Claro. Vacaciones ahí para disfrutar la Copa, la gente de Entre Ríos que no va a poder jugar en Entre Ríos primera vez, pero su objetivo es volver a la primera del fútbol argentino, ¿verdad? Por eso, o sea, fíjate si hubiera sido Atlético Mineiro, porque que quedaban dos pelotas, entonces era el olimpista capaz de decir, mira, está Mineiro, está Nacional de Medellín, está a la altura de Melgar, pero como que el sorteo permite que el presente del Olimpia se pueda trabajar mejor y no darse así de pleno. Pero yo a Johnny le quería consultar si en la dirigencia también,
o es, no, nosotros vamos a cuerdas paralelas o separadas. Si esto que hizo Cerro con el tema de su combo, porque creo que lo que hace Cerro con el combo de sus 3 partidos, tiene una aprobación absoluta, y hasta me imagino que el hincha pensante del Olimpia va a decir, no te digo hasta ese nivel, pero busquemos precios accesibles. O porque el fixture es diferente, no van a lanzar un combo. Yo me acuerdo en una época Olimpia también hizo combo con precios accesibles. Creo que te hablo de la época de Trovato, allí cuando había... ¿Pero cuál grupo? Porque el de Defensa y Compañía no, porque había que pagarle a De Bayor, que iba a ser la gran atracción. Creo que el anterior, ahora ha sido el de Godoy Cruz, Sporting Cristal y de Concepción. Chile y Sporting Cristal, puede ser. Y fíjate que este es un grupo también similar en el sentido de un perfil bajo, sí. ¿Verdad? Y digo, sí, van a decir, no, nosotros tenemos necesidades económicas, tenemos que recaudar. Ayer hablábamos de salir de para uno, es lógico, por el tema de la recaudación, pero también por una cuestión deportiva. Pero la consulta, Johnny, es si se maneja, primero si va a haber combo o si va a ser de forma separada, y si los precios van a ser populares, accesibles, o van a decir, no, esto es Copa Libertadores, esto es otro nivel, más allá de lo que acá estábamos hablando, de que no son precisamente los apellidos que había acostumbrado Olimpia en las últimas ediciones de Libertadores. A ver, Daniel, por ahora no tenemos una versión oficial porque recordemos Olimpia recién va a jugar, la próxima semana va a jugar de visita. Después hay una pequeña pausa de una semana y la tercera recién Olimpia estará jugando de local. Entonces, por ahora no tenemos una decisión, o por lo menos una decisión publicada por parte de la directiva del Olimpia. Pero mirando el campeonato local, Daniel, compañeros, para mañana, por ejemplo, preferencia lateral, que ya no existe, VIP Central 150.000 guaraníes y campeones del mundo 100.000 el sector VIP. Entonces, imagino que no va a ser un precio muy accesible, pero tendría que ser medianamente pagable, porque vamos a tener Semana Santa, gasto de la gente. Entonces hay que también pensar un poco, no solamente en el socio, sino que en el hincha en sí, porque el socio, sí, a diferencia del campeonato local, también paga un poquitito sobre lo que ya ha pagado en su momento al asociarse, al estar al día. Entonces, también pensar en el socio y en el hincha franqueado. Muy bien, Johnny, entonces, ¿podés repetir, por favor, probable equipo de Olimpia o ya equipo confirmado, como vos manejes la información, para el partido de mañana? 20-30 en para uno, ¿verdad? Frente a Guaraní. 20-30, sí señor, es el boque de para uno del partido por la fecha 10, el clásico añejo. Olimpia arrancaría con Gastón Olveira, Tucu Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El mediocampo, Alejandro Silva, presencia de Marco Gómez junto a Tito Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Después de muchísimo tiempo, Paiva será titular en el equipo de Olimpia. Esto ya me confirmaron que Guillermo es el que le ha ganado a Facundo Bruera para ser el número 9, y me resta confirmar si arrancará Zárate o Junior Barreto que ya está bien. Él no viajó en Encarnación por una molestia, pero ahora sí ya está totalmente recuperado. Un abrazo, Johnny, hasta cada momento. Hasta acá vamos. Ahí está nuestro móvil personal, Johnny González, con toda la información del Olimpia. Día especial, señores, atiendan, hoy es 30 de marzo. ¿Y qué va a pasar el día sábado 1 de abril? Vamos a tener en Itagua un nuevo emprendimiento. Aplausos, sí señor, para Comercial El Cacique, Silmara Sánchez. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. ¿Cómo está, Silmara? Hola, buen día o buenas tardes para los que ya almorzaron, ¿verdad? Feliz por el contacto, feliz de que sean parte también de nuestra nueva casa. Ustedes que son parte de nuestra familia, ¿verdad? Sí, Silmara, en honor a la bellísima ciudad de Itagua, escucha por favor, te pido. Cuando por septiembre un duende artesano descubre el verano de tu Ñandutí. Itagua por la flor de Ñandutí. Claro. Itagua, hermosa ciudad.
yo me fui ya a el Cacique de Areguá, está Cacique Luque, comercial Cacique Luque, y ahora en Itagua, ¿dónde y qué va a pasar ese 1 de abril? Contanos, por favor, Silmara, para una gran empresa, una apuesta nuevamente con mano de obra paraguaya que va a estar ahí para darle oportunidad a mucha gente, me imagino, de la ciudad. Sí, señor. A partir del 1 de abril, desde las 7 de la mañana, abrimos nuestras puertas para todo el pueblo de Itagua y las ciudades aledañas también. Después de un inmenso trabajo, desde la palada inicial, nuestra feria de empleo, tuvimos una feria de empleo con 1.600 postulantes, una rigurosa selección de personal y por fin con 280 colaboradores, el 90% de la ciudad de Itagua, 10% de las ciudades aledañas, vamos a abrir nuestras puertas el sábado. Bueno, después de mucho sacrificio, porque me consta, mis padres viven en Itagua, así que conozco muy bien desde el momento que esto comenzó a construirse. Silmara, contanos un poquito, por favor, la extensión, qué productos van a tener, va a ser realmente un supermercado gigantesco, el comercio, el Cacique va a mantener lo que ya conocemos, los que son clientes, es un poco la misma tesitura, porque uno va al Cacique, encuentra buenos precios, buenos productos y principalmente estacionamiento, algo que a veces les cuesta mucho a la gente. ¿Dónde va a estar este supermercado? Y perdón que te haya hecho un par de preguntas, pero que me parece muy interesante abrir el abanico de lo que va a ser el comercio, el Cacique ahora en Itagua. Sí, estamos... escucha un poquito distorsionado, disculpen si es que no... Nosotros te escuchamos perfectamente. No tengo buen retorno, pero... Te escuchamos perfectamente. Bien? Súper. Bueno, estamos en el kilómetro 32, facilísimo de llegar. Vamos, como siempre, vamos a mantener nuestra calidad y por sobre todo nuestros precios bajos. Tenemos una infraestructura increíble, bien moderna, amplia, para que todos nuestros clientes puedan venir, aparte de hacer sus compras, de hacer valer su dinero, de disfrutar de hacer las compras, porque hacer las compras pues nos hace feliz también a veces, ¿verdad? Totalmente. En todas las secciones vamos a tener precios bajos. También vamos a tener nuestras minutas, nuestro buffet, la arboleda buffet del Cacique. También vamos a estar habilitando acá en Itagua. Estamos perfecto. Poniendo todo a punto para que sea una gran fiesta también el sábado. Eso del buffet no sabía, muy importante porque hay mucha gente que trabaja ahí, hay una universidad muy cerca, así que muy interesante. Esto va a tener un horario, el Cacique Itagua va a tener horario específico de apertura y cierre. Nuestro horario normal de trabajo es a partir de las 5 de la mañana a 20 horas, porque somos un comercial mayorista. Solamente este sábado por la apertura vamos a abrir a las 7, después ya vamos a abrir a las 5 de la mañana, para que todos los mayoristas puedan venir a surtirse para sus pequeños negocios también. Bueno, Silmara, muchas felicidades, realmente el Cacique sigue creciendo de una manera increíble, trabajando con mucho tesón, con mucho sacrificio, honestidad, y eso siempre es muy importante, y lo que recalcabas un poco el tema de la mano de obra que se le da a la gente de la ciudad, así que una oportunidad de trabajo que el Cacique donde va abriendo le da oportunidad a gente de esa ciudad, como pasa en Areguá, pasa en la ciudad de Luque, en Itagua, y seguramente vamos a hablar más adelante de otros locales que se van a abrir en ciudades también pujantes como lo es la ciudad de Itagua. Silmara, ¿querés agregar algo más que te parece importante transmitir a la gente, al público, que tenemos una sintonía extraordinaria en todo el país? Sí, les esperamos a todos el sábado a partir de las 7 de la mañana. El Cacique Itagua ya está para toda la ciudad, para todos los que quieran acercarse. Vamos a tener mucho, aparte de nuestros precios bajos, vamos a tener cocina en vivo, invitados especiales, vamos a tener mucho color, muchos premios. Vamos a hacer una jornada inolvidable en nuestra apertura en Itagua. Silmara, en nombre tuyo, a todos y a todas quienes integran la familia del Cacique, muchísimas felicidades y muchos éxitos ahora en la ciudad de Itagua.
Muchísimas gracias, Bruno, y te esperamos también por acá. Dios mediante. Gracias, Silmara, muy amable. Gracias. Silmara Sánchez, comercial El Cacique, abriendo ahora sus puertas en la ciudad de Itagua. Tierra colorada, cantar al jazmín por algún telar, su historia pasada. Itagua, Ponañando. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Bueno, están los árbitros, Federico. Sí, ya le manito. traté. Antes, volviendo, porque había escrito, saludo para Juan que dice, en San Ignacio Misiones, empanada de cecina. Si vienen para Encarnación, le podemos dar aquí en la comida típica La Victoria. Ah, muy y en bien. Villa, mira, empanada de cecina en San Ignacio, gran ciudad, hermosa ciudad San Ignacio. Hermosa, linda, hermosa. linda, linda. Zona de Misiones, por Exacto, Dios. muy, la ciudad que más creció en Misiones es San Ignacio. Ya estamos con los árbitros, ¿no? Sí, cómo no. Antes, Gerardo, ¿cómo te va móvil personal? Bien, Bruno, el saludo para vosotros, compañeros de la audiencia. Bueno, ¿y cómo va Guaraní para enfrentar a Olimpia mañana, Gerardito? Guaraní viene con variantes para medir mañana 20-30 horas a Olimpia en el Clásico Mazañejo en para uno y tiene variantes en su estructura y una puede ser obligada en caso de que no aparezca Marcos Cáceres. Practicó en toda la semana Thiago Servín, el juvenil de 19 años que hizo pareja con José Moya, y si no se recupera Marcos Cáceres, que viene jugando muy seguido, por ello lo guarda y estimo que lo quiere tener para el partido de Copa Sudamericana el jueves 6 en el Adolfo Ducó ante Huracán para el primer partido de Guaraní por Sudamericana. Pero vamos a ver, si decide por Thiago Servín o lo incluye nuevamente a Marcos Cáceres en la saga. El equipo que saldría ante Olimpia: Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Thiago Servín o Marcos Cáceres, Walter Clark, de zaguero lateral izquierdo. Aquí las modificaciones: Hugo Dorrego va a jugar de extremo por derecha y los volantes de contención serían Gastón Gil Romero junto a Rubén Ríos y Rodrigo Amarilla al extremo por izquierda, y se registran las variantes de esta manera con relación a lo que había presentado últimamente Guaraní. La presencia de Rubén Darío Ríos por Luis Amarilla y Rodrigo Amarilla por Matías Segovia. En ofensiva no se toca, no se cambia Néstor Camacho junto a Federico Santander, y por otro lado, ya habíamos anticipado en su momento y al momento bien vale la redundancia con relación a Facundo Barceló, que volvió a resintió la lesión nuevamente, no va a estar para este partido ante Olimpia. La última vez que se presentó fue ante Nacional el 3 de marzo en la cuarta fecha y después se perdió todos los partidos por esta rotura fibrilar que tuvo de 5 centímetros en el muslo derecho. Repito, no estará mañana ante Olimpia, tampoco va a estar disponible para el partido por Sudamericana el centrodelantero que pertenece a los registros de Guaraní, repito, el uruguayo Facundo Barceló. Muy bien, excelente. Federico Santander, entonces, junto a Camacho, se mantiene como la dupla ofensiva. Sí, señor. Equipo legendario. ¿Y por qué Barceló no pudo llegar? Si se le guardó inclusive a él. Pasa que él no hizo pretemporada, Bruno. Y exigirse así de esa manera, no está preparado el físico para
la alta competencia, como solemos decir, aparte de que él no me enteraba que ya tiene un antecedente de este tipo de lesiones cuando estuvo últimamente en O'Higgins del fútbol chileno. Tuvo que parar 3 meses por una rotura fibrilar que tuvo en su momento. Y esa, si no cuidas, por sobre todo, es bastante caprichosa, dolorosa, y hay que tener paciencia para que se sane totalmente, para que se cicatrice, porque es delicada la lesión de cuando uno tiene en el muslo, puede tener en la pantorrilla, cuando se rompe el músculo. Gerardito, un abrazo muy amable. Igualmente, señor, hasta cualquier momento. Gracias, gracias. Cumplimos con el servicio del tránsito, 13:14. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Un recordatorio a la ciudadanía que desde las 17 horas está prevista la marcha campesina desde el Seminario Metropolitano con dirección a la Plaza de la Democracia, por lo que el tránsito se verá afectado. Y una recordación más, si ya almorzaste y se te antoja un café, pasa por tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con vino Novecento en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Tata Martino rechazó la propuesta para entrenar a Boca Juniors. Aparece como uno de los candidatos Saba. ¿Qué dijo Juan José Zapac, presidente de Cerro Porteño? En entrevista con los colegas de TIC Sports, dijo tajantemente, Saba está firme con nosotros. Lo había escuchado a través de los medios de prensa de la Argentina y el profe Saba también se enteró. Por supuesto que no habló con nadie porque fue, vamos a decir, un interés que no sabemos hasta dónde es, ¿verdad? Pero fuera de eso, él está muy comprometido con nosotros, no se mueve el cerro. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre. Pechugón, a todos les gusta. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La noticia internacional. Infantino confirmó la candidatura de Argentina para organizar el Mundial Sub-20. Se define en los próximos días, dijo. El presidente de la FIFA presente acá en Asunción, Paraguay, habló en conferencia de prensa y fue esto lo que dijo oficialmente. Se define en los próximos días, yo creo que ya pasa por una cuestión burocrática, porque escuchábamos a Infantino decir, tiene todo Argentina, y el buró tiene que resolver, pero dio a entender que sí, que está. Argentina va a ser el organizador del Mundial Sub-20. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas.
en las estaciones de servicios Susa y Posta. Sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año, con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapa dura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Seguí @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. Vamos a lo de Cerro Porteño, el ciclón, señores. Gusto de saludar ya a Juanma. Yo quiero felicitar, esta mañana lo hacía en televisión y permítanme hacerlo en radio ahora. Quiero felicitar a la dirigencia de Cerro, porque así como somos críticos, no solamente con Cerro, sino que expresamos nuestro punto de vista, criticamos a veces negativamente sobre algo, yo quiero hacer mi crítica positiva ahora. Porque la crítica es negativa y es positiva también. La gente entiende que crítica siempre es negativa. No. Crítica es emitir un criterio sobre algo. Entonces, permítame, yo celebro realmente. ¿Vos te imaginás lo que es? Hay un combo, y Juanma va a contarnos ahora. Ariel, esto a vos Federico, Dani, por 10.000 guaraníes, haciendo un prorrateo, vos ves un partido de Copa Libertadores. O sea, resumiendo, vos 3 partidos contra Barcelona, contra Bolívar y Palmeiras, por 30.000 guaraníes, por 20.000 en el piso. No. Hacia novena. No, Federico, pero haciendo combo. Claro, 20.000 el piso por los 3 partidos, digo. Por los 3 hacia partidos. novena, para el socio. La tribuna local, 30.000 guaraníes. La gradería local. Y ahí haciendo 10.000 por partido. 10.000 por partido. Es muy barato. O sea, son precios retro. Es como comprar unas coca, hermano, y te va al partido. No sé, es una locura lo que está. Realmente, yo les felicito a Cerro. Porque el Cerro va a reventar su estadio de 45.000 personas. Y ojalá que si eso acompañe con el resultado, ¿verdad? Porque también, aunque vos tengas tu entrada y Cerro no llegue con chance para los partidos finales, acá. No, pero va a llegar porque Cerro juega fecha 1, 3, 4 en el de local. Y bueno, entonces va a explotar, Dani. Entonces hicieron una buena ingeniería. Yo creo que eso también tuvo que ver. Fíjate que Olimpia tiene otro fixture. Olimpia, por ejemplo, la fecha 5 y 6 juega de local. Pero yo lo que creo es lo siguiente. Creo que Cerro aplicó el criterio de un refuerzo. ¿Sabes en qué sentido? Que, ¿viste cuando se habla de cuánto vale un jugador? Vos no tenés la certeza, pero si ese jugador por el que pagaste un monto importante, después te rinde, te reditúa con el ingreso desde lo netamente deportivo. Quieras o no, claro que ninguna hinchada te gana directamente un partido, pero el apoyo es fundamental en partidos de Copa Libertadores, especialmente para equipos como Cerro y Olimpia. Entonces, Cerro dice, perfecto, yo voy a dejar de ganar X monto por meter precios recontra populares, que todo el mundo aplaude. Pero vamos a tener la garantía de que vamos a tener una caldera. Vamos a tener 40.000 personas en vez de 15.000 personas, como ocurrió contra Curicó. No. Eso va a explotar, pero ya Dani. sé. O sea, Bruno, ahí el famoso se va a aplicar ni un alfiler va a caber. Bueno, por eso, seguime en el razonamiento de por qué hace esto. Si, aunque sea el 5%, esas 45.000 personas, ya que hablas de que no va a caber ni un alfiler, aporta para el equipo gane. Aporta para que el equipo no decaiga y que pueda meter un gol más o recuperarse la concentración. Allí recuperas inmediatamente si un partido te vale $300.000. Olvídate la clasificación. Estamos hablando de los partidos de local. Entonces, $300.000 es lo que vos recaudas por 700 millones de guaraníes en 3 partidos. O sea, ya en un partido recuperás y ganás lo que vos hiciste. ¿Se entiende? Entonces asegurás que tu público, de hecho el hincha de Cerro va a ir, ¿verdad? Pero asegurás que el estadio esté bramando, esté apoyando,
esté jugando el partido literalmente con los jugadores. Pero por eso, ¿verdad? o sea, yo creo que esta explicación es la que también, valga la redundancia, es para que se entienda. Cerro vio el fixture, mira que tenemos. Cerro juega sus 3 partidos de local en las primeras 4 fechas. ¿Cómo es el orden? Es Barcelona, Bolívar y Palmeiras, ¿verdad? Si mal no recuerdo. No, creo que es Barcelona acá, después va a San Pablo. No, es de local. Palmeiras, claro. Juega de local. Sí. Claro. Es Barcelona, Cristal y Palmeiras. ¿Juega los dos seguidos con Palmeiras? Bolívar. No. Bolívar. Barcelona, Bolívar y Palmeiras. Así en es. ese orden son los partidos Fecha locales. 1, 3 y 4, sí. Por ¿A eso. qué le llamamos, Juanma, si nosotros nos llamamos? Pero yo quería colocar, o sea, ese análisis, decir, porque cuando dice, no, pero mira la plata que deja de... Pensaba un poco, por eso yo colocaba el ejemplo pero de mira, una... Dani, que ya viene también y me dijeron que el presidente prometió precios populares para esta temporada. Ya venía en los partidos anteriores de Copa y también del campeonato. Y a ver, sin... No, yo le voy a preguntar a Juanma, ¿cuánto era Curicó y cuánto fue Fortaleza? A ver, Juanma está. Estamos ahora. Gracias. Sí, ahora sí. Sí. No, contra Curicó los precios eran saladitos, Dani. No, por eso, no era... A mí, Ariel, ayer, yo creo que la dije al principio experiencia de del programa, Curicó... Ayer una persona me dijo que hace 5 años no había precios como esto. Yo era una persona del club. Y que la idea, si venden todo, es recaudar 4.000 millones de guaraníes, que son $600.000. Sí, 200.000 por partido. Y Juanma, contra Fortaleza, ¿se mantuvo o se bajó? No, contra Fortaleza se bajó. Y yo voy a eso, fíjate que cualquiera te va a decir que el partido contra Fortaleza era mucho más importante que contra Curicó. ¿Qué hace la dirigencia contra Curicó? Mantuvo este chip convencional, vamos a cobrarle porque es Copa Libertadores. Ah, no, esto es Copa Libertadores. Fue poca gente. Y los dos partidos tuvieron el mismo resultado deportivo, 1-0 de visitante. Esto no le presiona, perdón Dani que te pise, no le presiona a Olimpia esto a es lo bajarlo. que le pregunté a Johnny hace media hora cuando estábamos analizando lo futbolístico. Pero yo Olimpia creo que pues sí. necesita, bueno, todos necesitan de dinero, ¿verdad? Pero acabo de hacer la lógica hasta económica. O sea, si vos te vas a un estadio y me decís, no, ¿sabes qué? Yo hasta resigno lo deportivo porque quiero recaudar. No, Olimpia con su gente de defensores ejerce una presión en Libertadores. Johnny respondió en forma muy contundente, ¿no? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, mañana los precios? Estamos hablando de un partido entre Casa Olimpia Guaraní. Sí. Los dos están tercero y cuarto en el campeonato, o sea, no están ni peleando arriba. Y si Libertad gana hoy, ¿cuántos puntos le saca a Olimpia y a Guaraní? 6. Y bueno. 6 puntos. Pero yo por ejemplo, saludo a este y tipo se cruza de, mañana. De iniciativa, porque en un fútbol donde le cuesta ir a la cancha a la gente, es bueno que haya este tipo de incentivos. Pero yo te pisaba, Ariel, Sí. porque viste que antes de la temporada, no. Para mí aprendieron de Curicó Fortaleza. Y sí, yo ya me quedé con lo de Fortaleza, pero a ver, Cerro, sin entrar, no analicé, o sea, no busqué elementos, pero me parece que es el equipo que está arrastrando más gente en el campeonato. De hecho, el otro día en el Defensor del Chaco metió Juanma 20.000 y estábamos hablando del horario, pero digo, a mí me parece muy bien buscar la manera para... El horario de la pasada. Perdón, en la olla, 20:30 en la olla, el sábado. No, decía que es bueno incentivar a la gente y brindarles todas las facilidades en un fútbol donde, ¿cuántas veces tenemos una cantidad paupérrima de aficionados, estadios vacíos? Y facilitando, yo creo que la gente va a reaccionar también, porque está lo otro. A veces cuando hay un buen espectáculo de entidad, de Copa Libertadores, a veces también, lastimosamente, los clubes ya se aprovechan por las circunstancias. Y terminás distanciando a aquellos que siempre se van, castigando a esos hinchas y también alejando de alguna manera a aquel que se quiere ir. Entonces, es una iniciativa, me parece muy plausible para que tengamos gente en la cancha. La vez pasada, repito, un sábado fue extraordinario lo que brindó Cerro Porteño en materia de espectáculo en la Nueva Olla y era la 9ª fecha del campeonato. Juanma, ¿y con respecto a las novedades de Cerro? Sí, para detallar un poco también, así como mencionó Federico ya desde el comienzo y lo repitió de vuelta ahora, el tema de la proyección que hace la directiva de Cerro de recaudar mínimamente 4.000 millones de guaraníes en materia de recaudación general en los 3 partidos de Copa Libertadores de local, un poco también hacen la siguiente estimación: pretenden vender mínimamente 20.000 combos y aparte también están
con el tema de la protección de entradas individuales, porque también saldrán a la venta las entradas de manera individual y mínimamente 18 a 20.000 tickets individuales también. Entonces, un poco es la proyección que hace Cerro Porteño en materia de recaudación y dividiendo un poco también la cuestión de los combos y de las entradas de manera individual. Con relación al equipo, Ariel, para el domingo contra Libertad, partido de vital importancia para Cerro Porteño. Primeramente, ver el partido de Libertad hoy y de esta manera también el domingo ver la posibilidad de teniendo el resultado de hoy, ganando Cerro, ser único líder del campeonato. Eso en caso que Libertad hoy pierda su partido contra el General Caballero. Lo mejor que tiene Cerro Porteño, así como están las cosas, se proyecta eso. El retorno a Robert Morales después de estar al servicio de la selección, y sí, evidentemente también, hasta antes de ser convocado, él era el titular, lo suplantó Brian Zamudio, me parece de muy buena manera, pero el titular es Robert Morales. Y así como están las cosas, sería el único cambio con relación al último partido ante Nacional dentro del equipo de Facundo Sá. Después, 100% del potencial, porque entienden que es el partido muy importante que lo puede llegar a mantener vivo y aprenderse de una vez por todas dentro del campeonato, teniendo también en cuenta lo que va a ser el debut de Copa Libertadores el próximo miércoles. Bueno, Juanma, ¿cuál es el probable equipo de Cerro Porteño para jugar ante Libertad? Partidazo. Ya Gerardo viene con noticias de Libertad, porque Libertad juega hoy ante General Caballero. Ya dijimos los árbitros, por favor, de los partidos, muchachos. Bueno, en el noticiero hacemos, mini noticiero, espérame un rato. Viene Gerardo con lo de Libertad para hoy y el domingo. ¿Cómo iría Cerro el domingo, Juanma? Con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas. En el medio campo, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, que puede jugar contra Libertad y está suspendido por la primera fecha de fase de grupo de Copa Libertadores, Federico Carrizo, Diego Churín y Robert Morales. La probable alineación de Cerro Porteño. ¿A qué hora el partido me recordás contra Libertad? 17:30, el horario del partido en Tuyucuá. Bueno. A propósito, Bruno. Temprano, porque para no confundirnos. Sí. Sino a propósito con el tema de la entrada y todo, Libertad hoy anunció oficialmente que las entradas para el sector visitante se venderán en el Club Cerro Porteño, 30.000 guaraníes. Todo el sector de gradería sur, que viene a ser la gradería visitante, estará a disposición para Cerro Porteño. Vamos a confirmar la cantidad de entradas que va a poner a disposición para la gente de Cerro del Club Libertad. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo, adiós. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Suscuerna en Jacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna, la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambureta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Pona, ruta 6, kilómetro 12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante, con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos
Recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado mucho mejor. Si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, está Gerardito. Hace un... Repeti es que le decían antes. ¿Te acordás, Gerardo? Repeti. Sí, así se decía. Sí. No, cuando se jugaba en el barrio. Sí. Era repeti, decía cuando había, por ejemplo, un penal y se adelantaba el arquero, algo así. El barrera. O la barrera, eso se adelanta. No, repeti. ¿Verdad? Ya está, eso cambió porque los chicos de hoy ya te piden bar. Hacen el gesto, ese es el rectángulo y... Aunque no haya. Claro, pero hacen ese gesto. Y esa es la protesta ahora. Otra cosa más tonta del barrio era cuando decía penal o gol. Penal o gol. Y los tontos elegían penales pues erraban. ¿Cómo le? Nada, gol no era... El que mete gana. El que mete gana. Es el que mete gana. Estaba oscureciendo. Sí, porque el partido por estaba 5-5, era partidazo. Y ya está oscureciendo. Y lo mejor, el que mete gana. Claro, y lo mejor era linda época, hermano. ¿Cómo es? La decisión y definición arbitral de cuál era la altura cuando no tenías cancha, ¿verdad? Y colocabas dos mochilas y vos tenías que decidir cuál era la altura para que sea gol o para que sea fuera. Y vos sabés que en mi barrio... El tema de... Cuando el dueño de la pelota es más inútil. Te iba a jugar Gerardo y estaba desconocido, por ejemplo, no tenía camiseta de Olimpia y tenía que elegir, había dos que elegían. Olimpia, otro verde. Y todavía así nomás, porque desconocido, pues pasaba mucho en el botánico, donde íbamos grupos que no nos conocíamos, íbamos 3, te juntaban 320. Yo no sé si vos conocías. Y vos jugabas ahí con gente que vos conocías ahí nomás. Y si es del barrio, la elección, y hay dos que la rompen, ya inmediatamente se reparten. Sí, lo primero, exactamente. Pero tenían los otros equipos siempre, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, en Lambaré, el Mangal, no sé si ustedes conocen, es un lugar tradicional. Antes se hacía, por ejemplo, Mangal versus Satú, o... y vos sabés que están en Lambaré, vos médico del Chaco y ponerle médico del Chaco y sería sexta más o menos. Y entrar a la mano derecha, yéndote hacia Lambaré, está la Asociación de Colorados. Y al lado está la canchita. Tronquillo, jugate en Tronquillo. No, mina, tengo contando. Verán a poco un ratito, Gerard. Si soy Lambaré, no puedes dejar de jugar en Tronquillo. No, pero me interesa antes esa a la derecha, porque yo paso siempre por ahí. Sí, verán. Ahí? Tronquillo, ¿dónde? Poste Caigüe. Poste Caigüe, chico, no. Yo jugaba ahí, papá. Cortala, Gerardo, sacala un buen ratito del aire, déjame ya contar. Bueno, en la cancha esta ahí al lado de la Asociación de Ingenieros Colorados, ¿verdad? La cancha tenía la particularidad que en el medio mismo había un feroz árbol. Y ese era parte de un adversario tuyo, ¿verdad? Y del otro también. Y a veces los muchachos utilizaban eso como aliado también. Porque te venía y vos le pegabas la pelota y se iba por el árbol y vos buscabas el rebote, tipo una pared. ¿Entendés? Y a veces era también mortal porque se iban los muchachos y arremetían y le hacían un empujón, hermano, y se iba contra el árbol. Ahí te quería ver. Bueno, pero volver a lo anterior. Ahí, médico del Chaco. Colorado, ¿qué había ahí? Y la plaza, o sea, es una plaza, Federico, y una cancha, y en la cancha había el medio, el árbol. No, yo pensé que te fuiste a Tronquillo ya. No, claro. Ya sé cuál es esa, ¿no? Ya sé cuál es. Yo no... Y Gerardo te dijo Tronquillo, si no jugaste. ¿Dónde es Tronquillo? Tronquillo queda ahí sobre esa avenida que se cambió de nombre. Roabasto. Roabasto, sí. Era Hernán Cortés antes, sí. Hernán Cortés era antes. Una carcajada. Ahí queda Tronquillo. No, ese es Poste Caigüe. Tronquillo queda ahí después de esa avenida principal de Lambaré. ¿Cacique? Después de Cacique. Después del supermercado Lambaré. Grande. Después no, yo conozco la cancha. Ahí está. Ahí hay un gimnasio chiquito ahí, a 2 cuadras de casa de mi suegra, sí. Tronquillo, sí, y Poste Caigüe que está está una capilla ahí, ahí también. Sobre Hernán Cortés. Sí, Hernán Cortés, exactamente. Sí, antes de la República Argentina. Que ahora es Roabasto.
Es ¿verdad? Atema, Así Pea, mismo. Pea, Sí, ese sí, sí. mismo. Vamos bien. Pero ese que Aguante yo te la estoy pared. diciendo, de la plaza, al lado de la Asociación de Ingenieros Colorado, ese tiene un árbol hasta hoy, pero un árbol gigantesco, hermano. Gigantesco, y era un espectáculo ahí. Bueno, después hablando de... Ahí se fueron los primeros cazatalentos y me bicharon a mí. ¿Quién eran los monaguillos de dónde eran? No. Sí, cazatalentos, sí. O sea, amigo. Bueno, nosotros, no quiero olvidarme de Chivato. Ah, Chivato, clásico. Ahí ¿Dónde queda Chivato, Federico? Y queda a 4 cuadras de mi casa, queda la calle Costañú, entrando de Cacique. Vaya Puá. Vos te vas acá a la derecha, cerca de una conocida hamburguesería que tiene 2 letras mayúsculas. Doblar a la derecha y está Chivato. ¿Qué pasó en Chivato? El equipo, no, está siempre. Sí, no, ¿cómo que el equipo campeón del torneo del Círculo del 1 de marzo, año 2002. Practicó ahí. Toda la semana jugamos un partido. José Leme vivía enfrente. Le mandaba a comprar un cajón de cerveza. Siempre aparecía con 10. Nos estafaba 2. Leme. Gran estafador Leme. Era nuestro técnico. Le mandaba a comprar un cajón y decía, no hay más chongo. Y el vuelco, no sé qué pasa. Un estafador de la Gran 7. Fue una cancha de arena muy linda. Sí, y ahí tuvimos y ganamos el torneo. ¿Qué tiempo aquello? Sí. Ahí siempre todas las tardes se juega. Ahí se juega mucho esa. ¿Vos sabés que ahora prohibieron el tema de lo de esa? ¿Por qué? Porque por el tema del estacionamiento. Viste que ocupan toda la avenida y entonces hay un policía, un comisario enfrente que prohibió. Pero juegan siempre fútbol femenino, juegan los taxistas. Sí. Los lunes tienen su torneo ahí. Bien. Lleno de taxis, vos pasar los lunes a la noche, por ejemplo. Cuando vengo a peligro de gol, está lleno de taxistas. Sí. Qué capo, qué capo. Bueno, Gerardo, aguantamos un ratito y vamos con lo de Libertad hoy y el partido versus Cerro Porteño, por favor. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Divio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos, disfrutando en familia. Por eso, Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bueno, Gerardo, lo de Libertad hoy, ¿a qué hora transmitimos? ¿Quién transmite? Wilson, ¿vos me desconectaste a mí, Wilson? Ariel Culia. Bueno, entonces yo ya estoy de adorno acá. ¿Qué pasó? No sé, relata Ariel. ¿Quién relata hoy? Yo. Pero está la designación, no se levantó. Está. El grupo sí se No, levantó. se levantó ya de toda la fecha, la novena. Sí. Con tu firma. Yo pensé que Wilson me limpió. Con tu firma, te decía lo que te siempre decía. No, espera, yo quiero salir. Yo no vi ninguna designación. Yo no vi tampoco. Sí, por no, eso. pero fue el fin de semana pasado. Jueves. Claro. Ya completa, ya. Viernes, sábado, domingo y jueves. Sí. Fue... Pues entonces. Sí. Bien. Autofirmada. Pensé que Wilson ya me limpió, no. Pensé que ya. No, espera. Bueno. Wilson. O capaz tienen un grupo paralelo.
No, yo tengo No, vimos. Yo no pongo la mano en el fuego, Bruno, porque él no se acuerda lo que de verdad, pero... No, ni yo me acuerdo lo que tengo que hacer. Ariel, ¿con quién vas hoy? Con Darío Ibarra. Bien, linda dupla. Fabio se está recuperando. Sí. Bueno, Gerardito, te escuchamos. Sí. Y en 7 días Libertad tendrá que cumplir 3 partidos. Arranca hoy, 19:30 horas, recibiendo a General Caballero de Juan León Mallorquín. El domingo va a recibir a Cerro Porteño 17:30 horas, y el jueves 6 de abril en el Mineirão ante Atlético Mineiro, el primer partido de Libertad, 18 horas por Copa Libertadores de América. 18 jugadores tiene concentrado Daniel Garnero desde ayer en Tuyucuá, y claro, no va a poder contar con Hugo Martínez, que prácticamente se pierde la temporada. Alfio Oviedo expulsado en la última fecha, suspendido por 2 partidos. Roja directa, tampoco va a estar Lorenzo Melgarejo, que tiene una fuerte contractura muscular, tampoco va a llegar para el partido de Cerro Porteño, y se abriga la esperanza de que llegue para el partido de Copa, repito, el día jueves 6 de abril en Brasil, ante Atlético Mineiro. El equipo que saldrá hoy ante General Caballero, con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Néstor Jiménez, Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Ernesto Caballero y Diego Gómez. Oscar Tacuara Cardoso, y bueno, vamos a ver quién le acompaña, porque está entre Enzo González, Adrián Alcaraz o el propio Lucas Sanabria puede cumplir ese trabajo. Aparte de estos mencionados, aparecen en la lista de concentrados Rodrigo Morínigo, el portero, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Willy Mendieta, Adrián Alcaraz y Roque Luis Santa Cruz Cantero, que el último partido había cumplido el 4 de febrero ante Resistencia, jugando solamente 15 minutos porque había ingresado por Tacuara Cardoso y se lesionó, volvió a salir, y desde esa fecha no había aparecido más, y después de casi 2 meses aparece nuevamente en la lista de concentrados el afamado Roque Luis Santa Cruz en la plantilla del cuadro liberteño. Bueno, perdón, si informaste ya lo del domingo también, ¿verdad? También, el domingo 17:30 horas, ante Cerro Porteño en La Hoya, localía del puntero Libertad, y el jueves 6 de abril, días después, 18 horas, primera presentación por Copa Libertadores de América en el Mineirão, ante el Atlético Mineiro. Bueno. Mira, ya hay un sticker hasta el cajón de Ariel Mareco. Ya. Qué espectacular. Esto añadí al favorito, ahí ya le tengo ya Ariel. Qué bárbaro. ¿Cómo te vas a añadir al favorito? Y te da para ir la opción, apretá ahí donde ahí está. Apretá, no, pero además... qué grande. Entonces ya enviamos. Ya queda para mí ya. Ya se queda. Pero esto es que hora de Wilson es. Yo no sé hacer. No, esa es la pesada nomás. No, porque además fíjate el siguiente. Pero el siguiente. No, estoy mirando significativamente, estoy mirando el horario. No, claro. Porque estratégicamente está. El mejor de América ya apareció. No, pero el tuit de Ariel, estratégicamente está el horario y la fecha. Por eso. Mira. Este para ponerla. Ahí ya tiré otro sticker, cachilla. Mira que nos vamos a borrar un poco. Yo soy guardador profesional. ¿Cómo utilizan los muchachos ahora? No, y ese... Más que texto ahora ante cualquier cosa. Antes de escribir pues, un sticker ya lo dice todo, ¿verdad? O sea que yo sigo con la risa esa antigua. No, mi amor es... Sí, una pelada, claro. No. Esa es la sonrisa de no. Hay que tener tu archivo. Ahí está. ¿Cuál delito no tengo yo? Un policía, ¿verdad? Hay mucho casi de sticker. Vamos a hacer un día un programa de sticker. Hay una Horacio Carta con una remera de ese color. ¿En serio? Y hace el pelo. Y Johnny utiliza mucho Vargas Peña. ¿En serio? Sí. De Vargas hay mucho. Un montón. El mío hay uno gritando con la boca si esté abierta. Qué fe. Aquí me envió uno ya para mi risa. Gracias al señor. Bueno. Guarda para tu risa, fe, dice. Bueno, mira lo que... Ñañán de Yara. Dios te salve, María. Bueno, gracias, Gerardo. Hasta luego, señor. Adiós. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es el Mater distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar.
Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524, tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este, Unimed. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, todo el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Rendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Vamos a nuestro mini noticiero. Veamos cuán fino están los muchachos en cuanto al repaso de las noticias. Arrancamos. Tenemos nuestra propia cortina. A ver. Bien de poner en una... algo así, pero cuando arrancamos. Mini noticiero, señores, con toda la polenta, dale. Vamos hoy, hermano querido. Sí, señor, la más potente, la más escuchada. Hora de repaso de las noticias, 13:51. La temperatura, soplame un poco que no lo ves ahí. 20 grados. Gracias, Edgar. Arrancamos el bloque con Ariel Julián. Buenas tardes, bienvenido al servicio informativo. Buenas tardes, Bruno. El saludo a todos. Atención a esta información internacional que proviene de la República Oriental del Uruguay. Marcelo Bielsa, muy cerca de convertirse como nuevo seleccionador celeste. Noticia local: Olimpia para jugar mañana ante Guaraní. Anuncia probablemente a Zavala como lateral izquierdo, el Tito Torres como volante. En Guaraní para el choque que arrancará a las 20:30 en el Manuel Ferreira con Trasmi de ABC Cardinal. Guaraní tendrá a Néstor Camacho y a Federico Santander en la ofensiva. Con vos, señor Chan, por favor. Bueno, hoy arranca el Sudamericano Sub-17, que da plazas para el Mundial en Perú, siempre y cuando no ocurra la gran Indonesia. Y Paraguay tiene fecha libre en esta primera, así que recién el domingo va a estar debutando la selección de Aldo Bobadilla. Algo golpeado, un poco difónico, pero está presente. No pudo zafar, señores. Está con nosotros Federico Arias en el bloque, el mini noticiero del Cardinal Deportivo. Federico, buenas tardes. Gerardo Martínez le dijo que no a Boca Juniors cuando se esperaba para mañana la respuesta del Tata tras la reunión con Juan Román Riquelme. Él mismo adelantó para hoy. Otro que no corre Saba, a quien Boca habría llamado en un par de ocasiones, conociendo la negativa del Tata. Juan José Zapaz dijo a medios argentinos que de acá no se mueve Facundo Saba. Tiene un objetivo con Cerro, él agradece la oportunidad que Cerro le dio
y nosotros la oportunidad de tenerlo. Así que yo le confirmo que él está muy metido con nosotros y gracias a Dios, ¿verdad? Nadie le damos el piso en este momento. De Zafá, coincidentemente, vamos a la segunda vuelta de noticias con Ariel Julián. Y coincidentemente en Cerro Porteño está para retornar a la formación titular Robert Morales, después de prestar servicio a la selección nacional. El dólar compra 7.110, a la venta 7.170. Esto ya es maracayasismo. Una Este es el augurio. Todo lo que ayer pautamos como reglamento, Pero, o sea, amigo, hay gente que se viene fin de semana. El año pasado a mí me acusaban con el tema del pronóstico y Federico recordó. Este es el augurio de que no tiene mucha vida. Seguimos en la segunda vuelta. Me toca a mí. El presidente Infantino presente acá en Paraguay, reunido con el presidente Alejandro Domínguez de la Conmebol y también con el presidente de la APF, Robert Harrison, anunció que el Mundial Sub-20 podría jugarse en la Argentina, aunque esto se va a resolver en 3 días aproximadamente, que tiene que resolver el buró, según lo que él explicaba, pero todas las sensaciones marcan que el Mundial Sub-20 se va a disputar en la Argentina. ¿Quién vio continúa? ¿Quién es la segunda vuelta? Señor Chan, con vos. Y con el aporte de Miguel Cáceres, que estaba escuchando atentamente, actualizamos que a Perú también ya le sacaron la sede del Mundial Sub-17. Así que a guardar dónde se va a hacer el Mundial, recordando que el sudamericano se realiza en Ecuador. Y hoy juegan justamente los integrantes del Grupo A, donde se encuentra la selección anfitriona. Federico. Mañana arranca la intermedia. 5:30. El gran partido entre Deportivo Recoleta y Deportivo San Lorenzo. Recordemos que mañana, segunda hora, va a estar jugando Sol de América, equipo hasta hace poco de primera división, en el apasionante torneo de la segunda división de nuestro fútbol. Tercera vuelta, vamos a ver quién aguanta, hermano querido, este mini noticiero hasta... Vamos, tercera vuelta, Ariel Julián. Muy bien, Juan López, designado para arbitrar el partido clásico más añejo del fútbol paraguayo entre Olimpia y Guaraní. Señor Cham. Bueno, en realidad, no sé si ayer estábamos hablando del tema del robo o no. Yo voy a hacer una extensión de lo que dijo Ariel, porque para mí la noticia no es quién es el árbitro. Ahora vamos a prolongar lo que ya dice, compañero. Eso no vale. No, porque en realidad del tema de los árbitros, lo importante es que los 2 árbitros que estuvieron involucrados en las rojas, donde el tribunal le dijo que no, así que siguen sancionados Ortellado y Santa Cruz, los 2 árbitros en cuestión desprogramados para este fin de semana. En este caso, Derlis López y Juan Gabriel Benítez. Correcto. Gracias, señor Chana. Federico. Gran campaña de Gustavo Morínigo en Brasil. Va a jugar la Copa del Nordeste, la final, tras ganarle por 3-2 al Fortaleza. Hace poco rival de Cerro. ¿Por qué te ríes, Dani? Esta noticia es más importante de la tuya, hermano. Gran campaña. Yo te estoy diciendo que bien, si acá estaban diciendo... Cualquier refrito me traen, yo traigo una primicia exclusiva. No, pero gran campaña de Morínigo, realmente la Copa del Nordeste le da mucho. Acuérdate que lo tiene le hijo a Fortaleza. A Fortaleza y su técnico. Tercer clásico. Bosboda. Tercer clásico, tercero ganado de Morínigo contra Bosboda. Exactamente, muy bien por él entonces. Va a jugar la final de la Copa del Nordeste tan requerida por el Fortaleza y por otro equipo como Bahía y compañía. ¿Quién sigue? A ver, arrancamos cuarta vuelta. A ver si aguanta Ariel Julián. Y atención a... Vos ves cada vez que vas a empezar tu noticia así, vas a decir muy bien. Te pregunto nomás para saber nomás ya. Te voy a decir, ¿o es tu muletilla? Es mi muletilla como el final domingo Germán hacía. ¿Te acuerdas? Domingo una vez visto se le cayó su papel y empezó a decir, oye, le pasaste. Y mientras que buscaba... Coca-Cola, la mejor grasa, Coca-Cola. Hasta que agarró y encontró su y acá yo agarré el micrófono mientras que encendí toda esa historia. Bueno, ahora sí ya estoy dispuesto para seguir con la información. Digo, esta información que tiene que ver con otro acusado por supuesto abuso sexual, Gonzalo Montiel.
Atención que confirmó inclusive una abogada, esto en radio. Nuestro autor del gol Sí, se confirmó. Decisivo. No me digas. Sí, la víctima ya presentó la denuncia, inclusive tiene una abogada y hablan de una supuesta violación en la casa del jugador. Seguimos. Nuestro lateral de derecho, ¿eh? Yo creo Dani que Alves, Montiel. No, y Hakimi. Hakimi. ¿Qué le pasa a los laterales de derecho? ¿Eh? Suerte, Cape, ahí te tenemos otro de Chichipoca, otro tigre. Seguimos informando. A mí me toca, ¿verdad? Hoy hubo un gran susto a nivel internacional porque el Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo en un stream con